Bienvenido a Rucurrucu Podcast. Somos Verónica Romero y Ana Marín. Hoy, Educación tras la pantalla, 2020. Creo que es un tema que a muchos les va a interesar. No es un tema que se haya hablado ya, ¿no? Qué va. En Pero vamos a darle ese absoluto. toque rucurrucu que intentamos darle a todo, tratándolo desde un punto de vista diferente. Y esto va a ser un debate, ¿vale? Vamos a hacer aquí un cuadrilátero entre alumnos y profesores. Porque se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado del confinamiento, se ha hablado de la pandemia, se ha hablado desde el punto de vista sanitario y demás, pero nosotros lo que tratamos es de, oye, vamos a traerlo desde un punto de vista que no se ha hecho todavía o que no se ha hablado del todo. 2020 fue un año convulso, un poco extraño, y queremos volver un poquito a ese momento, a ese pasado un poco reciente, y hablar de cómo se vivió la educación universitaria y superior desde el punto de vista tanto del docente como del alumnado. Y para ello hemos contactado con Montserrat Seguiri Dolcet en este maravilloso debate informal que vamos a tener hoy. Y vamos a darle la bienvenida, así que ella es Monse, yo la conozco como Monse. Relación, pues ella me tuvo que aguantar unos cuantos meses. Ella es profesora del centro ITSE, donde yo hice el ciclo superior de marketing y donde también pues empecé a hacer unos cursos de expertos para la Universidad UDIMA, y ella fue la persona que me daba esos cursos de expertos y que me aguantó mis ataques de pánico durante mucho tiempo, pero ella aguantó muy bien. Así que si quieres presentarte un poco más, Monse, decir qué Nada, yo haces bien lo que has allí. dicho. Sí que me gusta el tema que vamos a tratar hoy. Yo aclarar simplemente que lo voy a tratar desde mi perspectiva, ¿vale? Yo doy clase a ciclos medios y superiores sobre todo. Así que, bueno, el punto de vista de bachillerato y demás, nada, no tengo ni idea, pero bueno, de cómo lo viví y cómo lo sufrí yo, sí. Así que, nada, lo hablaremos. Bueno, fue una cosa de mantenernos mutuamente en realidad, Un poco, un pero poco. bueno, se agradece, ¿sabes? Se agradece también. Sí. Bueno, vamos a empezar dando unos pequeños datos. Ya hemos aprendido que tenemos que resumir porque lo que les gusta es el salseo. Así que vamos a dar unos pequeños datos de un enfoque global de lo que fue el confinamiento a nivel mental. Todos sabemos que últimamente la materia de salud mental se ha puesto a la orden del día, menos mal. Se ha empezado a dar una visión mucho más concreta de lo que es la salud mental hacia las personas y las necesidades que hay en base a esa salud mental. Y el confinamiento, pues obviamente no ayudó mucho a conservar la poca salud mental que podíamos ir trayendo ya desde antes. Así que, en base a algunos cuantos estudios que hemos ido viendo, hemos visto que un 66% de la población ya comienza a sentirse aburrida, ya no cansada, aburrida, lo cual es curioso. Hemos pasado del cansancio al aburrimiento y hemos pasado también a descuidar incluso nuestra propia salud, aun siendo jocoso teniendo en cuenta que todavía no ha acabado esta pandemia. Y tenemos datos que dicen que la han relegado a un segundo plano un 35% de la población, porque entienden que no es el principal motivo por el que ahora mismo están preocupados. Un 75% de españoles consideran que hay más motivos para estar preocupados ahora mismo que la salud. Me puedo morir, pero no ahora. Así que si quieres seguir introduciendo tú, Ana. Además de que ha habido un notorio aumento de episodios de ansiedad en lo que fue la pandemia, depresiones, muchísimas bajas profesionales, que han sido una de las consecuencias de lo que ha sido el confinamiento entre los docentes que han acudido al servicio exclusivo del sindicato AMPE, el defensor del profesor, y así lo señala incluso Pilar Sánchez Vázquez, coordinadora del mismo, al presentar resultados del curso 2019-2020, y la razón es clara: el confinamiento provocado por la crisis del coronavirus, que además trajo un aumento de las agresiones del alumnado a los docentes a través de las redes sociales, que pasaron del 3% al 13% de un año a otro. O sea, estamos hablando 13% y ni siquiera los alumnos iban a clase todos los días. Que eso es algo que por lo que hemos comentado las tres hemos visto, que, bueno, digamos que
los estudios online a veces tienen esa cosa, ¿no? De, ay, pues quito la cámara, ay, pues quito el micro. No, estaba en el baño, seguro. Punto. Sí, ese modo agente de policía que a veces tenían que tomar los profesores, que no tiene sentido ninguno porque son profesores. Pero Es bueno, más, el 80% de los 82 profesores que han pedido asesoría al defensor del profesor han presentado cuadros de ansiedad y los casos de depresión y bajas también han aumentado. O sea, hay ahí fue un antes y un después, vaya. así que en base a todo esto, la primera pregunta que te vamos a hacer, Monse, es ¿cómo fue coordinar tu curso con las materias, con tu vida personal? En general, ¿cómo fue hacerte esa planificación? Mira, pues para mí es curioso porque para mí el hecho de tener un horario, un algo que hacer durante el confinamiento, el hecho de poder continuar con mi actividad laboral, aunque fuera en modelos de teleformación, a mí en realidad dentro de lo que fue el confinamiento a mí me dio la vida. Porque tener esa rutina todos los días, de 8 a 2, de conectarme, de hablar con gente, de ver a gente, aunque fuera para algo tedioso, como son los estudios, pero en mi caso sí es verdad que yo lo viví como algo positivo. O sea, es verdad que el estrés, es verdad que el prepararnos, ahora hablaremos sobre cómo es de repente que te confinen y tengas que adaptar todo un modelo de estudio que tú habías hecho en un inicio pensando en el modelo presencial y contemplando unas actividades y unas tareas y tener que llevártelo a el modelo de teleformación, que aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo tenerlos a través de la pantalla que tenerlos en clase, no se pueden hacer Para las nada. mismas actividades, no, la participación, como decían, no es la misma, pero bueno, a mí en esa parte sí que me fue una experiencia positiva de decir, oye, tengo algo que hacer, se me pasaban más rápido los días, se me hacía la mañana más amena, sentía menos lo que es la sensación de encerrón que creo que tuvieron casi todos los españoles, pero es verdad que por otro lado se me complicaba porque, oye, compartir el mismo espacio para hacer mi vida, lo que es de casa, con mi vida laboral era complicado, sobre todo en cuanto a horarios, porque cuando estás en un centro trabajando, al final entras, sales del centro, y cuando sales, quieras que no, pues tú decides qué haces de más, pero cuando concentras las dos actividades en el mismo espacio, es complicado salir de una y meterme en otra. Yo me daba cuenta de que al final me conectaba, me desconectaba a las 2, me ponía a corregir o me ponía a responder correos y de repente eran las 10 de la noche y yo solo había estado desarrollando mis labores supongo que a los estudiantes les pasaría lo mismo, ¿no? Un poco. Solo había estado desarrollando mis labores de profesor. Sí. En ese sentido sí que fue complicado de saber, como lo estaba haciendo las dos cosas en el mismo espacio, de saber cómo distribuir el tiempo entre una y otra tarea. Pero bueno, pero por otro lado ya te digo, o sea, para mí, ¿sabes? Nada que ver con la ansiedad o la depresión, al revés. O sea, a mí me levantaba motivada, me sentaba muy bien. Hombre, nosotros vamos a hablar de dos perspectivas, lo digo para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo ahora en streaming. Yo estoy terminando ahora mismo, toquemos madera todos, por favor, el grado en marketing, ¿vale? Yo voy a hablar desde la perspectiva de esa alumna de confinamiento que fui durante mi ciclo. Yo tengo el ciclo superior de marketing y publicidad y han a hablar desde la perspectiva de una alumna de grado, ¿vale? O sea, no vamos a tocar bachillerato y PAU, porque aquí está prohibido, porque ya tuvimos suficiente durante todo el confinamiento con los pobres estudiantes de segundo de bachillerato y el resto no existíamos. Así que vamos a hablar desde otras perspectivas, por favor. Yo, y ahora dejaré hablar a Ana, como alumna de ciclo, fue muy complicado. Y eso que tú siempre me decías que era muy organizada. Claro, eso era fundamental. Si llevas una mala organización en casa... Pero era muy complicado, o sea, ustedes no lo ven, ¿vale? Yo enfrente mía tengo un corcho, mi corcho, que es eso sagrado, donde tengo apuntado todo porque soy un desastre. Aunque no lo parezca, soy un desastre. Entonces, mi forma de organizarme, el corcho. Ahí lo tenía todo, que si te tienes que conectar con fulanito, que si tienes que... Problema, yo me vi que, claro, o sea, yo cuando estuve con Monse ya estaba en la universidad, ya era diferente, ya había aceptado una modalidad online que era la universidad, el estudio a distancia. Pero durante el ciclo, claro, yo me vi que de repente me conectaba con mi tutor una vez a la semana, un par de horas, el pobre hombre se le caía el mundo encima porque no sabía qué decirnos, y claro, todo era, bueno, pues a lo mejor aquí está la gran diferencia entre ciclo y grado, ¿vale? Nosotros seguíamos esperando ilusamente tener unas prácticas
porque es la gran parte del ciclo, son esos 3 meses de prácticas que tienes. Y fue un desastre absoluto. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo organizarnos, no nos daban fechas, pero claro, es que no había fechas, no había nada. Por lo menos en los ciclos, no sé, en los grados, Ana. Por lo menos en el caso de la escuela de actores, imagínense que, vamos, las prácticas que van a tener es en el auditorio con la orquesta sinfónica. Claro, mi caso de estudiar artes escénicas. Un taller espectacular de teatro clásico, Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Vamos, sin parangón en el auditorio, con la orquesta sinfónica, con un coro, vamos. El oro y el moro eran las prácticas de aquel año, y que de repente llega el señor virus y te para todo eso. Pues se buscaron alternativas en nuestro caso, y en cierto sentido creo que fue un balance, fue intentar hacer un balance con lo que hubo, y desde mi perspectiva es complicado, porque es intentar organizar con quién y no puedo. Intentar condensar formación que aún nos faltaba, porque a nosotros nos quedaban 3 semanas de clase justo cuando terminó, entonces quedaban módulos por terminar, y de repente te ves grabando monólogos de teatro clásico en tu casa. Como los grabas, porque a lo mejor no tenías los medios, es decir, yo no tengo un trípode en mi casa que pueda sujetarme el móvil para mandar esa grabación, te ves con cajas, maletas, intentando crear ese trípode improvisado, y haces lo que buenamente puedes. Tuvimos también prácticas de canto, que fue otra que se nos quedó en el tintero. Imagínate, con los cascos de casa, con los auriculares, intentar grabarte de la mejor manera y con una calidad medianamente buena. audible. Yo no tenía webcam para ir a las clases, a las teleclases, como yo las llamaba, y cogí el iToy, o sea, pero jurado, el de la PlayStation 2, me busqué por internet un par de parches. tutoriales, y así que estuvimos. Fue una etapa complicada, porque se te junta el fin de curso, o sea, el fin de tu carrera, se te junta y te ves que ni siquiera, después de tantos años trabajando para sacar adelante el grado, pues te ves que ni un dulce final puedes tener. Sí, eso sí lo hablamos bastante veces, Monse y yo. Fue fastidiado. De hecho, en el tema que comentan, yo también soy una afortunada, porque es verdad que lo que tú estabas diciendo, Ana, hay actividades, ¿no? Y estudios que son más fáciles de adaptar al online que otros. Yo tengo la suerte de que mis asignaturas son las que están en todos los ciclos, pero a nadie le gustan, que son las asignaturas que se llaman transversales, que son asignaturas como empresa, formación y orientación laboral, y luego, bueno, los expertos que le daba Verónica, pero los expertos ya estaban preparados para eso, como ella dice, porque era una formación que era online. Entonces eran asignaturas meramente teóricas, que mal que bien, esas asignaturas se pueden llevar bien a la teleformación. Yo tengo compañeros que estaban dando natación por teleformación, entonces, claro, dar natación en el online, pues igual se complica más que dar, a lo mejor como dábamos, Vero y yo, que dábamos pues introducción al derecho, sociología, derecho mercantil. Entonces todas esas asignaturas ya por sí mismas tienen un contenido que es fácilmente adaptable, porque es teoría. Pero claro, natación, balonmano, entonces actividades ¿Qué hacen? en la playa. ¿Te la teoría claro, de cómo colocar los brazos? Te hacían grabarte. Claro, esas clases que tienen una parte fuerte de práctica, pues entiendo que es más complicado. Yo, por lo que escuché de la gente de deportes, porque lo siento a los del ciclo de... porque es que tienen 1000 nombres diferentes y yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de escuchar que se grababan. Les mandaban una serie de ejercicios y ellos se grababan y lo tenías que enviar en un periodo de tiempo, porque se entendía que tú, ¿sabes? Pero claro, es lo que decía Ana también. No todo el mundo tenía medios. No todo el mundo tenía una cámara, un trípode. O sea, ¿qué hacías? Ponías a tu abuela a grabarte nadando en la bañera de tu casa. Claro, que es complicado, muy complicado. Y
Y claro, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es las diferencias entre la modalidad online y presencial, que son muchas. ¿Tú qué opinas, Monse? Claro, ya te digo, yo voy a hablar de lo mío. En mi caso, y es verdad que encontré diferencias, me imagino a la gente que diera, ¿no?, estas asignaturas más prácticas que estamos hablando, por ejemplo, como Ana, ¿no? En el tema de las artes escénicas, pues entiendo que una cosa tan personal y tan del cuerpo y tan corporal, pues expresarlo a lo mejor en un vídeo, pues se complica. Yo tuve que adaptar muchas cosas. Yo, claro, tenía todo planificado para un tipo de formación, entonces tener que adaptarlo a mí me supuso un montón de horas de trabajo. Y bueno, y actividades que tenía que modificar, porque claro, debates, por ejemplo, yo soy muy de participar en clase, muy de que hablen, muy de generar debates, entonces claro, no es lo mismo generar debate en clase, que aunque hablen 3 o 4 al mismo tiempo, más o menos como el espacio es abierto, pues oye, se puede controlar y se pueden escuchar todos, que si de repente hablamos las 3 al mismo tiempo por el online, que al final es un barullo y no se entiende nada. Entonces sí que había un montón de actividades o un Kahoot, o un montón de actividades que yo decía, joder, es que hay un montón de actividades orientadas al aula que no las puedo pasar a la teleformación. Entonces, sí, es verdad que la parte teórica se adapta muy bien, la parte de actividades ya yo no la podía adaptar tanto. De hecho, yo siempre lo dije, en plan, si les gusta en el online, les voy a encantar en el presencial, porque soy muy aburrida, porque tengo muchísimos menos recursos. Porque además es que, claro, fue prepararte de un día para otro. Entonces, yo me pasaba las noches buscando cómo hacer que los alumnos no se aburran en el online, cómo hacer una teleformación divertida. Y al final tú decías, es que es súper complicado, es muy difícil. Yeah. Aparte que es verdad que después la respuesta del alumnado, aunque yo no me quejo de los míos, la verdad que fue súper buena, pero es lo que dices, ellos tampoco saben, entonces ustedes tampoco saben, entonces de repente, pues, yo qué sé, pues se conectaban y no ponían la cámara o no ponían el audio, o sí ponían la cámara, pero estaban en calzoncillos, o estaban bajo en la cama, y era como, venga chicos, empezamos la clase, hay que tener un mínimo de seriedad, ponte la camiseta, siéntate en la silla, ponte en la mesa. Entonces era súper complicado porque era un contexto que yo normalmente ese contexto en clase no lo tengo ya que discutir. O sea, el hecho de que se sienten o se pongan ropa. Entonces, claro, fue súper extraño. Yo entiendo que para todos, para mí la primera también. Sí, fue... Uf. Es tan real lo que dices, Monse. Fue complicadísimo. Mónica Romero, que la tenía sentada delante, peinada, maquillada, bien vestida, con su corcho, como ella dice, organizada, su bolígrafo en la mano y esperando a ver qué le decía. Eso hubiera sido fantástico, pero eso no era ni el 10% de lo que yo me encontraba realmente. Entonces, está bien, porque en realidad me río. Yo anécdotas de la teleformación tengo montones, o sea, tengo pero muchísimas. Pero es eso, es que como tú decías al principio, yo lo veía casi como agua de mayo. O sea, yo el conectarme contigo un jueves, estar 2 horas, y era mi momento de esparcimiento, ¿sabes? De decir, vale, son clases, estás hablando con otra persona con la que no estás conviviendo y ya ni siquiera estábamos en confinados, per se. Estaban todavía que si ahora no salen, que si grupos de 2, que si grupos, era ese momento turbulento. Pero yo me acuerdo en el confinamiento, bueno, mi tutor, el pobre, se merece, vamos. Antonio, no sé si escucharás esto, pero te mereces que, vamos, vayan a Santa Rita y te pongan velas, pero hasta que termine, hasta que te jubiles. Porque claro, o sea, hagámonos una idea, mi profesor era de la época analógica, ¿vale? Cogen y nos dicen, época digital, no hay de otra. O sea, no es que tengas un periodo de adaptación, no hay otra. Aquí, digital. Y claro, yo me acuerdo la primera videollamada, lo volvimos loco. Pero loco. Porque nosotros, bueno, decretaron el estado de alarma el día 13 por la tarde, más o menos. Nosotros empezamos las prácticas el día 16. O sea, imagínense, primer jueves que nos conectamos, o miércoles era con él, creo que eran los miércoles, un día de 2. Lo volvimos locos. ¿Pero cuándo empezamos las prácticas? Pero, Antonio, ¿y cuándo? Y el pobre nos miraba como diciendo, pero es que imagínense, si no lo saben ustedes, ¿cómo lo sé yo? Yo tampoco lo sé. Y fue horrible. Entonces, claro, yo pasé de eso a ahora la Audima, que sí está plenamente preparada para el online. O sea, te ponen todo lo que tienes que hacer, todas las semanas se te abren las actividades, tienes un calendario, tienes ahora una app que te manda notificaciones al móvil de, hey, que la fecha de vencimiento, que a mí eso me da la vida, la fecha de vencimiento de la actividad es para el domingo. Claro, o sea, yo pasé de
nos obligaron a online, porque no se podía salir, madre mía, he descubierto América. O sea, esto, tengo una app. Con el mérito que conlleva para Antonio, que Antonio no tenía ni WhatsApp antes del confinamiento. Pobre. Cuando yo digo que era analógico, era analógico. Claro. Yo tengo la ventaja no solo de que mis asignaturas son adaptables, sino de que yo tengo un poco la edad todavía a la tecnología. Pero Antonio, que cuando yo lo conocí, es un currante 100%, sí. Pero a la antigua, de estos profes que se agradecen, pero a la antigua, que en presenciales son muy buenos, pero que eso que no están adaptados a los medios, y que además él te decía que no quería adaptarse a los medios. O sea, yo creo que fue un poco gafe, porque dijo que él no se iba a instalar WhatsApp y que él no confiaba en la tecnología, y en un mes estábamos confinados y todo con teleformación y hablando a los profes por grupos de WhatsApp. Entonces fue como, vale, pues lo vas a tener que hacer, quieras o no. Sí. Es que es un salto muy grande de repente pasar de una formación presencial, en mi caso, estrictamente presencial, con mucho movimiento, con tantas actividades a realizar, a de repente estar delante de una pantalla, y ocurría muy parecido a lo que tú comentas, Monse, de repente estás en clase. De todas formas, yo lo admito, yo estaba con los pantalones del pijama. A ver, O sea, yo iba, todo. O sea, el outfit del confinamiento fue ponte la camiseta mona, pero los pantalones y las pantuflas que no fallen. Ese fue el outfit del confinamiento. Lo admito, y te debo admitir que yo estaba muy cómoda recibiendo mis clases con mi tacita de café al lado, mi pantalón. Yo soy alguien que lo admite. Igual que lanzo lo que sentí y lanzo cosas, también admito mi parte de, oye, también yo estaba muy relajadita con el tema, pero había gente que se relajaba todavía más, hasta el caso de verlos echados en la cama, de gente que tenía tablet o estaba por el móvil y estaba echado en la cama, dejándose dormir en una clase de las 9 de la mañana, y que te quedas un poco como, mira, donde cógete la mano, pero no te cojas hasta el brazo. Pero en todos lados cuecen habas, como se dice. En nuestro caso hubo de todo, desde teleclases más de tomar apuntes, como fue nuestro taller online, que bueno, hubieron una serie de clases de dramaturgia con respecto a Sueño de una noche de verano, pero luego hicimos lecturas dramatizadas. Y luego hicimos hasta escenas. O sea, tú imagínate hacer de tu cuarto un set de rodaje sin miedo. No. O sea, de querer jugar. O sea, también nosotros, un grupito de gente, nos venimos arriba también con muy poco. Y hubo gente hasta que organizó, porque a lo mejor tenía una pequeña terraza en su casa, de organizar una serie de secuenciación y concatenación de escenas a través de la pantalla. E imagínate que yo hago así, Monse me responde y se ve la acción de dos personas chocando las palmas. Yeah. De intentar ser creativos, aún en la situación tan extraña que estaba pasando. Y yo creo que es también una capacidad de resiliencia, pero también hay que dejarnos ser vulnerables ante la situación. Es decir, fue complicado. Sí. ¿Tienen la sensación que los medios de comunicación, como que de alguna forma, solo se basaban en determinados niveles educativos? Era lo que daba el salseo en la tele. Bueno, está claro que la situación que vivieron los de segundo bachillerato con el tema del acceso a la universidad, pues hacía muchísimo más ruido a lo mejor que otras formaciones. Pero por el hecho de que, oye, se jugaban una nota para un acceso a una carrera que iba a condicionar a lo que iban a estudiar, que iba a condicionar a lo que se iban a dedicar, pero vamos, que no eran ni mucho menos los únicos afectados, y que además que ellos todos estaban en la misma situación, es decir, todos los alumnos de segundo bachillerato estaban en la misma situación, no es que unos partieran en desventaja con respecto a otros. Sí es verdad que hay centros que se adaptaron mejor y centros que se adaptaron a lo mejor peor, pero como todo, ¿vale? Por los medios de que cada uno dispone. En general, yo creo que fue eso, el ruido que hizo fue tantísimo eso por lo que a priori se jugaban con la situación. ¿Sabes lo que la sensación que a mí me daba? Claro, o sea, yo sí fui de las que tuve la tele 24/7, ¿vale? Que no se debía hacer, pero viva el masoquismo. Entonces, claro, a mí me daba esa sensación de
oye, ¿y qué pasa con los que estamos terminando? Da igual el nivel. Y no nos hacen ni caso. ¿Sabes? Porque tú decías, vale, o sea, a ver, lo entiendo, yo también pasé por una PAU. Oye, estás nervioso, pero al final, mi experiencia de PAU, yo no sé cómo estará ahora, ¿vale? Yo tengo 27, voy ya para 28, así que la pasé hace un rato. Claro, o sea, mi experiencia fue que al final tú tenías un temario que te tenías que estudiar y con ese temario estudiado ibas a hacer la PAU. Ya está. Entonces, claro, tú dices, vale, entiendo que tú digas, oye, a lo mejor para letras le vino bien porque tú decías, era lo que te tenías que estudiar. Para ciencias, no me quiero ni imaginar, bueno, sí, las tuve, clases de matemáticas online, que son horrorosas. Pero tenía esa sensación de, ay, mira, es que los pobres niños de infantil, cuando sus profes se quiten la mascarilla ni lo van a reconocer. Ay, los pobres de segundo bachillerato, mira, haciendo una PAU online. Y tú decías, vale, pero es que ni la ministra de Educación habla de los ciclos. O sea, ¿cómo es posible que esta señora salga 7 veces en televisión y solo diga, oye, lo de los ciclos, no sabemos? Y tú, ¿cómo? Ha salido 7 veces, señora. ¿Cómo que no sabe? Si usted no sabe, imagínese el resto del país, que es usted la que nos dice qué tenemos que hacer. Entonces, yo sí sentí ese tema de decir, bueno, los ciclos están ahí. Ellos pueden. Ellos lo sacan. Es esa Con los sensación un ciclos, poco de desamparo casi. yo creo que con los ciclos siempre ha pasado un poco eso. Los ciclos, es verdad que mucha gente me transmite que siente que es como el patito feo de la educación en España, ¿vale? Sí. Entonces, sí es verdad que hay ciertas formaciones que se desconocen todavía hoy en día mucho. A mí me alucina que la formación profesional todavía, dependiendo a quién le preguntes, esté como tan mal considerada, ¿no? Y tan mal mirada, como si fuera una educación a lo mejor de segunda con respecto a una educación universitaria o así. Porque, bueno, hay un montón de informes. ADECO mismo sacó este año un informe de recursos humanos de estadísticas que dice que durante el año 2020 el 41% de las ofertas laborales que había eran demandando justamente perfiles de ciclos medios y superiores, frente a un 33% que eran demandando graduados, ¿no? O sea, gente que acaba de salir de la universidad. Entonces, es verdad que todavía yo creo que la FP está bastante olvidada. Yo lo sufro mucho cuando me preguntan, oye, ¿no quieres sacarte el doctorado para dar clase en la universidad? No, yo soy muy feliz dando clase en los ciclos. Es decir, en otros países los ciclos tienen muchísima más, Sí. Están muy bien valorados. muchísima más presencia. Y de hecho, primero y segundo de un ciclo superior, en realidad, cuando se hace el acceso a la universidad, te convalidan primero y segundo de un grado, porque primero y segundo de un ciclo superior equivale a primero y segundo ciclo de cursos que es el primer ciclo de la universidad, de un grado universitario. Entonces, no entiendo, pero sí es verdad que siempre cuando se habla de temas educativos se habla o etapas de infantil y primaria o etapas de segundo bachiller o ya saltamos directamente a la universidad, ¿no? Como si no hubiera otras salidas en medio. Bueno, yo ahí pienso como ustedes, creo que no se le da en general la visibilidad y la importancia que tienen, y es verdad que la adaptación por parte de la normativa pues era un poco así, un poco ambigua a la hora de, oye, pues cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que adaptarlo al principio, cómo nos costó entender si iba a haber prácticas, si no, cómo íbamos a desarrollar ese proyecto que equivalía a las prácticas, que era un proyecto a desarrollar de manera práctica para que fuera como las prácticas, pero sin ser las prácticas. Era como, bueno, vale, pero explícame cómo lo hago, ¿no? Claro. Entonces sí que pienso como tú, que igual, oye, pues hubiera estado bien que le dieran algo más de reconocimiento a esos alumnos que son muchísimos los alumnos que estudian formación profesional. Y que es eso, yo creo que al final... y también es esa sensación de que como que había distinciones entre los grados. Porque, claro, yo hablando con Ana antes de empezar a recopilar información, Ana me decía, es que nosotros también nos vimos la parte de arte como ustedes de ciclo. O sea, que encima tienen después, dentro de los grados, España sigue siendo el país de tienes que ser médico, abogado o arquitecto. Porque si no, no es de prestigio. Y se vive un poco esa situación de decir,
¿Y qué pasa? O sea, y eso lo vivimos, imagino, Monse, a todos los niveles, porque igual que nosotros estamos esperando una respuesta de ustedes, ustedes también están esperando respuestas. Y entonces estamos todos en una espera que se nos hace, por lo menos desde mi percepción, un poco tortuosa, porque dices tú, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cómo va a acabar? ¿Cuáles son las instrucciones a seguir? ¿A qué clavo me agarro? Y a veces, en el caso como yo lo viví, es muchísima gente preguntando, pero es que no nos dicen, pero es que qué está pasando, pero es que tal. Ponte en el lugar del docente. Ellos también están esperando una resolución. Y hay muchísimos docentes que imagino coincidirán en esto de que todos al final estuvimos esperando respuestas y teniendo que ser lo más flexibles posibles para entrar dentro de un régimen, de un sistema bastante comprimido. Porque el tema de las competencias, ¿cómo te evalúo yo ahora? La competencia de que me estás atendiendo en clase, si de repente estoy viendo que estás con la cámara apagada, que si ya poco participabas en clase, ahora cómo vas a participar, cómo como alumno sé yo cómo me van a evaluar, cómo me están evaluando ahora. ¿Ha cambiado la evaluación? ¿Sabemos algo? ¿No sabemos nada? Creo que esa sensación de desinformación fue generalizada. ¿No? ¿Qué te parece a ti, Monse? No, y luego el hecho de que a mí, que tengo formación jurídica, me preguntaban los alumnos, pero a ver, profe, ¿me pueden obligar a poner la cámara cuando yo sé que la sesión de clase se está grabando para luego subirla a una plataforma? Es decir, estoy obligado a poner la cámara si es que a lo mejor, claro, ya es meterte en la intimidad del hogar de cada uno. Oye, pues a lo mejor ustedes sí tienen un espacio donde conectarse y estar separados y que no se vea nadie, pero a lo mejor no sabemos, yo siempre lo digo, yo no conozco las circunstancias de todos mis alumnos en casa, entonces yo había algunos que me decían, yo no puedo conectar la cámara. Y yo decía, bueno, vale, yo no soy quien para juzgar si es que a lo mejor no se sentían cómodos porque no tenían un espacio para hacerlo o porque a lo mejor no quería que se viera ciertas cosas. Entonces, claro, me preguntaban, pero ¿puedo estar obligado? Pero no, claro, yo no he recibido formación para dar las sesiones online, es decir, yo era una profesora de presencial que tuvo que adaptarse rápido y de esa manera, ¿no? A la teleformación. Yo, verdad que mientras iban diciendo cómo teníamos que hacerlo, yo ya lo estaba haciendo, porque nosotros fue, verdad que en el centro en el que yo trabajo, pues verdad que enseguida nos pusimos las pilas con ese tema, enseguida nos creamos cuentas Zoom, pagamos las licencias, contactamos por mail, tenemos una buena plataforma interna del centro, entonces, bueno, enseguida contactamos por mail, tal. Entonces, enseguida lo gestionamos y creo que no llegamos a perder en realidad ni un día de clase, ¿vale? Con respecto a lo que hubiera sido ir presencial. Luego, verdad que siempre surgían esos problemas, ¿no? De, oye, bueno, pues por lo menos conéctate el audio para saber que estás, oye, o escribe por el chat para saber que estás presente, pero claro, ¿hasta qué punto puedo yo a un alumno exigirle, sabiendo que yo grababa las sesiones para que no pudiera asistir, que tuviera acceso a ellas, pues que se conecte si es que a lo mejor pues él no desea que se le grabe en su espacio del domicilio? Entonces, claro, ya se te complica que era un poco la incertidumbre de ustedes también, junto con la de nosotros. Yo también, es verdad que no les daba ninguna respuesta cerrada porque yo tampoco sabía, o sea, Claro. yo estaba ahí, que luego es eso, desde los centros hay que dar siempre una respuesta unificada, ¿no? Entonces, claro, era un poco también esperar a ver, imagino en cada centro pasaba lo mismo, esperar a ver en qué sintonía va un centro. A mí me decían, no, es que en la universidad están haciendo X. Y yo decía, vale, chicos, nosotros no somos la universidad. O es que en tal instituto están haciendo no sé qué, vale, nosotros no somos ese centro. Entonces, cada centro está adaptándolo a como cree que es la mejor manera posible, entendiendo sus recursos y sus perfiles de alumnos, ¿vale? Entonces, yo sí creo que desde nuestro centro lo hicimos lo mejor que pudimos, vamos, yo seguro, y sé que me consta que el resto de mis compañeros también, pero bueno, verdad que en sí una formación online cuando no es lo que tú esperabas, no es lo que te has matriculado, pues ya genera conflictivo, genera conflictos, es normal. Nos están poniendo en el chat, no sé si voy a decir tu nombre bien, Relic.
que está totalmente de acuerdo contigo, Monse, y que no todo el mundo tenía ni medios ni espacios para poder grabar actividades y mandarlas. Totalmente de acuerdo. Claro, que si yo de repente, pues mi casa tiene 50 metros cuadrados y lo comparto con 4 personas y no tengo un espacio desde donde conectarme que yo pueda sentirme independiente, autónomo y prestar atención, o a lo mejor es que tengo un ordenador para 3 y en ese momento, pues, mi Claro. padre que está trabajando lo necesita también, es que estas cosas pasaban y no se le puede decir a todo el mundo, pues conéctate desde el móvil o, pues búscate la vida, es que todos nos vimos con una situación Hmm. que había que sobrellevar, pues, de la mejor manera posible, entendiendo que había que cumplir con unas competencias y unos objetivos que, como dice Ana, había que cumplir y para que la calidad de la formación no bajara, que al final era lo importante, ¿no? Que esa calidad de formación, aunque fuera en otro formato, se mantuviera. Bueno. Sí, al final fue un caos para todos. Sí, de hecho, imagínate, a nosotros en un cierto momento hasta no fue una exigencia, pero sí que nos comentaron de no, busquen un vestuario, lo que sea. Sí, pero si a lo mejor me toca a mí hacer de Oberón o de Titania, que son los reyes de los bosques, pues yo no tengo plantas artificiales en mi casa. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Y fue una auténtica locura. Pone que tampoco todos dependían de tener cuatro o cinco dispositivos. No, a ver, nosotros estamos hablando, obviamente, no todos los casos son iguales, no podemos cortar todo por el mismo patrón, ni mucho menos. Está claro que también fue un ejercicio de esfuerzo y de trabajo. El que tenía los medios y quería trabajar, trabajó. El que tenía los medios, pero en clase tampoco dio nunca mucho golpe, no iba a ser diferente en ese momento. Uh-huh. O sea, partimos de la base que el alumno venía de ser alumno todo el año, ¿vale? Con su carácter, con su forma de hacer las cosas, que ni mejor ni peor, cada uno sabe cómo lleva su estilo. Pero que estaba claro que en un modelo online el alumno no iba a cambiar de repente, ¿vale? El que no quería hacer las cosas iba a seguir sin hacerlas, el que quería hacer las cosas las iba a hacer. Estamos hablando que es verdad que de cierta forma, pues mira, Rey lo acaba de poner, que tanto conexión como internet, que mucha gente la tenía de una calidad dudosa, como gente que no tenía medios, oye, todo eso afectó. No estamos hablando de, obviamente, casi todo el mundo tiene un móvil, ¿vale? Más que menos podía decir al profesor, oye, pues desde el móvil, o desde la tablet, pero había gente que no podía. No, eso no es excusa, obviamente. Eso todos lo sabemos. Y luego también situaciones particulares. Por ejemplo, había el caso de un compañero de clase que, bueno, él estaba en un hogar conflictivo y muchas veces tenía que quitar el audio. Claro. Porque en ocasiones resultaba desagradable y es una movida, vaya. Sí, total. Hablando de movidas, Monse, ¿te afectó personalmente coordinar trabajo y tu vida personal en un mismo espacio? Ya no hablamos de organizarte, sino de hacerlo en el mismo espacio. Bueno, yo me pedí por Ikea una mesa, una silla buena, una estantería y me monté como una especie de chiringuito aquí en el salón donde daba las sesiones, ¿no? Que era como un espacio así que yo decía, bueno, pues como más independiente, pero siempre es complicado porque al final estoy usando el salón de mi casa. Vale. Entonces, si alguien más lo quiere usar, yo no sé si tú te acuerdas, pero hay veces que pasaba una ambulancia y el perro se ponía a aullar. Yo tengo un perro que aulla cuando escucha una sirena de ambulancia. Entonces me pasaba un montón de veces que pasaba una ambulancia y el perro empezaba a aullar y se escuchaba muchísimo. Me acuerdo, claro, se empezaba todo el mundo a reír. Digo, bueno, era una cosa así que de diario, ¿no? Entonces sí que era complicado también para mí por lo que digo, porque oye, al final es un espacio que se comparte con más personas, no sé, que viva solo y que tú dices, oye, pues al final es una cosa tan seria como estarle dando una formación a los alumnos, pues requiere de eso. Pues yo a veces necesito como la intimidad del aula, ese espacio solo para eso. Entonces sí que lo echaba en falta cuando estaba aquí en casa, pero bueno, yo lo adapté lo mejor posible. Yo es verdad que siempre me sentí muy cómoda. Ya les digo, yo empezaba la sesión y a los 3 minutos ya yo me había olvidado de que estaba en el salón de mi casa. Y
Lo único eso, ¿verdad? La única conflictiva era que no llevé bien los tiempos de desconexión de uno con otro. Ya, Pero por espacio, bien. Por espacio, bien. Sí, es verdad que en un inicio, hasta que descubrí los fondos del Zoom, estaba como siempre buscando el fondo perfecto, que fuera blanco, que no viera ningún detalle, que no me hicieran ningún meme, ninguna captura de pantalla a los alumnos. Bueno, hasta que ya descubrí los benditos fondos de Zoom y ya, que no se veía nada detrás, y ya decía yo, bueno, pues ya está. sí, Pero sí, pero fue curioso. Me acuerdo también una vez que estaba en clase y el vecino de arriba estaba en obras, ¿no? Pero unos golpes, unos martillazos, que es que yo decía, bueno, o sea, era ese día yo decía, vale, piensa rápido, ¿qué hacemos? Porque es que no podía hacer nada, claro, no le puedo decir que no haga su obra, y es que no se me escuchaba nada, nada. Y pues, rápidamente, pues buscar una tarea, buscar una actividad, colgarles un vídeo. Al ya. final surgen conflictos, es que es normal, y hay zonas más ruidosas que otras, eso, que un vecino se te ponga en obras, es que hay variables que no manejas que cuando estás en un centro no pasan. Ya. Sí, a ver. Yo, por ejemplo, eso sí que no lo viví porque al final lo mío era más estático, pero entiendo que tú, Ana, sí, eso sí que sabrá bastante, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Al tema de la gestión del Claro, tiempo? y de Sí. usar el mismo espacio, porque al final el tuyo no era tan estático, tenías que hacer cosas y tenías que hacer presentaciones y demás. Hmm, Era, a ver, lo terminas viendo. En nuestro caso, por ejemplo, teníamos un módulo que era vestuario, donde teníamos que generar a través de una serie de imágenes pictóricas creadas por nosotras un tipo de vestuario. Claro, resultó en cierto momento que la pedida de tareas era desmedida y de repente te ves que tienes muchísimas tareas en muy poco tiempo y lo primero, por lo menos en mi caso, lo que yo pienso es, bueno, yo me he organizado mal. No he sido práctica con la agenda, organizando mis tareas y demás. Pero luego, en compendio, hablas con más compañeros y vas viendo que, oye, ha habido aquí un desajuste, donde de repente nos vemos que hay una pedida de trabajo inmensa y que no sabemos cómo resolverla, porque de un módulo al cual le quedaba solamente la última clase, o sea, le quedaban 2 horas, de repente nos vimos 2 semanas más Ya. con ese módulo en concreto y fue un poco salvaje, porque te ves intentando convertir tu cuarto en un estudio de arte, pidiéndonos edición de fotografía, gente que no tenía Photoshop, gente que no tenía ese tipo de herramientas, diciendo, ¿y cómo hago esto ahora? Yo me acuerdo de mandarle tutoriales a amigos míos con el tema del Photoshop y de la edición para intentar echarnos un cable un poco entre nosotros. No sé si a ti te habrá pasado eso, Vero, que de repente hay como una especie de desnivel Ujú. en las tareas que se exigieron durante el confinamiento. Creo recordarlo, me viene recuerdos de Vietnam. Eh, a ver, claro, o sea, yo te lo puedo plantear desde el punto de vista que nosotros encima tuvimos un tema que era, como decíamos, unas prácticas, ¿vale? Entonces hubo que adaptar 420 horas de práctica a hazme un trabajo. Y tú, pues, a ver, no quiero faltarle yo el respeto, señora ministra, ni el que lo haya pensado, ¿vale? Pero un trabajo por 420 horas de práctica no lo veo yo. Entonces, claro, fue un desquice. Fue un desquice porque al principio, claro, es lo que decíamos antes. Mi profesor es pobre nos decía, es que no me han dicho nada, vamos a empezar a hacer esto. Empezamos a hacer eso. La semana siguiente nos dice, mira, que nos acaba de hablar consejería, que no, que esto no sirve, que hay que hacer lo otro. Pues vamos a hacer lo otro. Después nos decían, oye, que no, que tienes que hacer actividades de casos que en los que deberías envueltos si estuvieses haciendo unas prácticas. Y tú vamos a ver. A ver, por favor, pueden decirme qué tengo que hacer y yo lo hago, ¿vale? Pero díganmelo. Entonces sí fue una locura. Fue una locura porque tú decías, vale, empezamos haciendo unas cosas, ahora otra totalmente distinta que no. Y al final, claro que hubo descompensación. Totalmente. Pero totalmente. Mm. No, Y... no sé si tú, desde el punto de vista de,
de profesora. Monse, ¿tienes algo que comentar al respecto? No sé, el tema de los trabajos, ¿cómo viste tú el recibir los trabajos a tiempo? Si eso se daba, si de repente al ser bueno, el momento que fue, la gente se lo tomó con una mayor laxitud. No, no, de hecho, a mí siempre me los entregaban a tiempo. Yo siempre decía, señores, no me pueden decir que no tuvieron tiempo porque no están haciendo nada, porque sé que están confinados igual que yo. Entonces, ahora no vale lo de, no, es que tenía que hacer esto que otro o ir a trabajar porque no. Entonces, bueno, yo sí que no tuve problemas, sí que es verdad que yo no pedí más tareas de las que ya tenía contempladas en un inicio, ¿vale? Sé que muchos alumnos se quejaron, no míos ni del centro, ¿no? Sino en general. Salían siempre por las noticias que, oye, que estaban adaptando, ¿no? Esto que decíamos de bachillerato, salía todo el rato en las noticias que se estaba adaptando mal y que los profesores de bachillerato, pues de los centros públicos, estaban, en vez de dando clases online, pidiendo más tareas equivalentes a esas clases online que no estaban Sí. impartiendo. Es que es verdad que luego es eso, es que nadie nos enseñó de repente a pasarnos al online y habría que ver los medios de cada uno, ¿no? En mi caso no, en mi caso yo, ya les digo, como tengo esa flexibilidad con mi materia, pues yo al final llego, pongo un PowerPoint y sí, a una clase dinámica, pero basada en una teoría que es que en mi materia es que es el 80% de las horas, es que es indiscutible porque son materias meramente teóricas, ¿no? Entonces, nada, conectaba Zoom, compartía pantalla, veíamos el PowerPoint y dábamos la clase y yo intentaba que para mis alumnos fuera lo más similar a estar en clase posible por el hecho de no cambiarles tanto la dinámica, porque, jope, eso pasó ya en marzo, nosotros el curso había iniciado en octubre, el nuestro. Entonces, claro, nos quedaban 4 meses de clase, lo último que yo quería era causarles un perjuicio, entonces, bueno, yo les decía, voy a intentar hacerlo lo más parecido a clase posible. Ya les digo, las actividades sí que tuve que adaptarlas, porque yo soy mucho de crear dinámicas en el aula, entonces en el aula es una cosa, por Zoom es otra, pero no pedí otro tipo de tareas extra, ni pedí más tareas, no tuve problema con las entregas, es verdad. En mi caso no, la verdad que no tengo un mal recuerdo de lo que fue la teleformación, en mi caso particular. Bueno. Es eso, o sea, al final yo creo que fue como una especie de malabares de los profesores para intentar que nosotros pudiéramos más o menos capear el temporal. Y por otro lado, yo reconozco que, a ver, obviamente al profesor, a ver, tomamos en cuenta que yo empecé el ciclo con 24 años, yo empecé ya un poco curtida, y venía de la universidad, entonces yo empecé bastante curtida de muchas cosas. Con lo cual no era un pollillo de 18 que a lo mejor empiezas y lo que tienes en mente es bachillerato. Y sí intentaba posicionarme en decir, vale, no gano nada gritándole a este señor que está en la pantalla porque sabe lo mismo que yo, que es nada. Pero claro, tú colgabas la llamada y yo me acuerdo de llamar a mis amigas. O sea, era colgar y llamarlas y vamos, echábamos demonios por la boca porque lo que decíamos era, nadie nos dice nada. No sabemos qué está pasando. Todo era en 15 días, no sé si se acuerdan de los famosos 15 días. En 15 días salimos, en 15 días salimos. No se preocupen que las prácticas las van a poder hacer. Seguimos avanzando. No, mira que probablemente las tengamos que pasar a verano. Bueno, vale, pero al menos las hacemos. No, mira, que nos ha dicho consejería que prácticas este año no. Que vamos a hacer un esfuerzo. Y claro, tú decías, ¿y qué hago? Sí, hago lo que esta gente me dice, porque al final, yo creo que al final la meta de todo el mundo, valga la redundancia de al final, era aprobar. Pero claro, es lo que tú decías, Ana, te quedas con esa sensación agridulce de, joder, no estoy aprovechando mi último año. Estoy yendo a probar porque tengo que sacarme lo que me he estado haciendo con esfuerzo, pero no estoy disfrutando, no estoy siendo partícipe de ese final. Y yo sé que a ti te pasó exactamente lo mismo que a mí, el tema de las prácticas. Bueno, En mi eso, caso, miras una práctica con ilusión, como esa sí, inserción en el mundo laboral y de todo el conocimiento que puedes sacar, porque lo bueno de las prácticas es que vas en cuestión de tener el derecho a equivocarte, sigues en calidad de alumno, pero dentro del mundo laboral. Es como trabajar con una red de seguridad, lo cual por lo menos a mí me genera ese confort de querer dar lo mejor de mí, y si me equivoco, bueno, pues por lo menos le di toda la caña
que pude. Y fue como Sí. ponerte el caramelo en la boca y que te lo quitaran. Es eso, o sea, es más, yo hice este año las prácticas, las hice en el mismo sitio que iba a hacerlas en el ciclo. Tuve la oportunidad de que se acordaran todavía de mí. Y claro, o sea, ellas me lo decían, dice, es que es una pasada. Dice, si hubieses podido estar 3 meses aquí, y claro, después salías al mundo laboral y tú decías, no tengo práctica. Vengo de un ciclo, pero no tengo práctica. ¿Qué pasa? El ciclo llama la atención porque se entiende que el alumno sale preparado para trabajar. Sales mucho más formado para trabajar, te dan mucha más caña. Venga, esto es el mundo real, espabila. No está tan planteado tan teóricamente como un grado. Entonces, salud. Gracias. Entonces, claro, o sea, ya no tenías ese condicionante de decir, tengo esa ventaja con respecto al grado. De tengo 420 horas de práctica, oye, que yo estoy listo, venga, para adelante. Ya puedo trabajar ya. No, eso no lo tenía. Y pues obviamente no te quedaba otra, o bien seguir estudiando o seguir formándote, no en un grado, pero sí por fuera, a lo mejor con cursos, con cosas que te permitieran hacer prácticas, porque no te querían en ningún sitio. No tenías prácticas, era tu ciclo, perfecto, pero no me sirve. Y además de las prácticas también está la cuestión del trabajo de fin Sí, de eso fue... carrera, de estudios, que eso también fue otro berenjenal. Porque como comentabas lo de los 15 días, en nuestro caso de repente nos vimos con 15 días, con muchísimas cosas, con que iba a ser como 15 días que íbamos a tener para poder adelantar el trabajo de carrera. Imagínate, en artes escénicas, una formación teórico-práctica, trabajos de fin de carrera que son de carácter práctico a realizar en un teatro. Tú piensas que sí, que ok, vale, pues la parte práctica tira para adelante, de 15 días pasamos a 30, de 30 a 60 y así seguidamente. Sí, Y he sí. dedicado muchísimo tiempo a este proyecto práctico y por lo que veo no lo voy a poder hacer práctico. ¿Qué hago? Me veo con un trabajo arrastrándolo para un año siguiente, ¿sabes? Es súper complicado de ver. Fueron muy flexibles en ese sentido y cuando empezaron a ver que efectivamente esto se alargaba muchísimo, nos dieron la opción de los que estaban con el trabajo teórico práctico recular a trabajo teórico Sí. y muchos nos acogimos a eso, otros no, sinceramente, chapó por ellos y de verse esa gente en tesituras de, vale, pues ahora tengo que grabarlo, ¿cómo lo grabo? Tengo que presentarlo más tarde, después, ¿cómo ensayo? ¿Dónde ensayo? Mi casa no es un local de ensayo donde yo pueda dar. Mira, nos dicen en el chat, había demasiado desconocimiento e información confusa sobre lo que iba a pasar con las prácticas, teniendo en cuenta que las prácticas son algo importante. Nerea Almeida 1. Fue una locura, Nerea. Fue una absoluta locura. Yo creo que no sé cómo se sentiría Monse, porque al final entiendo que a los profesores también les afectaba, porque te importan tus alumnos, pero Claro, la de las prácticas se llevó la peor parte. Piensa que muchísimos están aprovechando esas prácticas, ya no solo para lo que ustedes dicen, sino además lo ven como una posibilidad de, oye, es que si lo hago bien, a lo mejor me quedo trabajando aquí. sí. O, oye, es que sé que tengo mucho conocimiento teórico y he hecho práctica durante el ciclo, pero necesito como ese contacto con la realidad para yo ganar seguridad en lo que estoy estudiando. Entonces, yo conozco muchísimos alumnos que ese apartado de práctica lo incluyen en el currículum. Entonces, sí es verdad que 3 meses de práctica, es lo que tú dices, 420 horas, se nota esa formación en un centro de trabajo, se nota y es básica en algunos ciclos. Imagínense, ya no solo los ciclos, a lo mejor de marketing tuyo, pero imagínate en los ciclos sanitarios. No, no, eso es ¿Vale? indispensable. Esas prácticas en los ciclos sanitarios que tú dices, oye, es que es el contacto directo con el material que voy a tener que conocer, pues con el trato al paciente, con el trato a los familiares de los usuarios, el trato con los compañeros, el saber cómo funciona un hospital, qué plantas tiene. Es que había ciclos donde yo dije, jope, que se pierdan esa parte y además que ellos fueron como los que se llevaron la peor parte porque, claro, como el tema era por tema sanitario,
pues que, vamos, lo de ellos era que, vamos, imposible que hicieran prácticas y todavía hoy en día, dependiendo de la formación que estemos tomando, e incluso, pues, si la formación que estamos teniendo es para trabajar, pues, en residencias, en centros de día, es que por el riesgo que conlleva, muchísimos decían, no, es que no queremos nadie en prácticas porque conlleva un riesgo para los usuarios que tenemos aquí. Claro. Sí, sí, es que a mí Entonces, directamente me no pudieron dijeron, hacerla y no la pudieron hacer ni siquiera después, a lo mejor como tú al año siguiente o en verano. Es que no pudieron hacerla porque pues, los hospitales privados decían, y es normal, sí. no podemos permitirnos dar el acceso porque tenemos las restricciones de que no están entrando ni familiares. Entonces no podemos meter nadie de práctica. No, O sea, yo, por ejemplo, no la hice con el ciclo. Yo he venido a hacerla ahora con el grado. He podido hacerlas este año. Bueno, las hice el mes pasado, básicamente. Pero con el ciclo ni de broma. Es que no se podía. O sea, hasta que yo, incluido cuando yo empecé el grado el año pasado, no se podía. Entonces aproveché la oportunidad que me daba el grado y dije, bueno, pues no son 420 horas, son 150, pero mira, me he notado una piedra. Pero al menos tenía algo. ¿Qué es eso? O sea, la gente piensa que no, pero es que es algo que poner en tu currículum y no es lo mismo decir, oye, que yo al menos, ¿sabes? Sé trabajar. Porque es que suena extraño, me imagino para mucha gente que ya está en el mercado laboral, pero es que tengan en cuenta que yo no sabía lo que era trabajar, afortunadamente, ¿vale? Mis padres me han podido dar una educación y he podido mantenerme sin tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces mi primera experiencia laboral como tal ha sido esta. Que la gente piensa que salimos y a nosotros nos han enseñado en la universidad o en nuestro centro a trabajar. No. Nos han enseñado una parte teórica, perdón. Nos han enseñado qué es lo que tenemos que hacer en un libro. Pero no es lo mismo que llegar allí, porque a lo mejor resulta que con lo que ellos trabajan, tú no has trabajado nunca. O la forma en la que ellos se mueven, tú no la has hecho. Y si para nosotros era un caos, vamos, gente de sanitaria, gente de deporte, de nutrición, es que eso ya, olvídate, olvídate. ya te digo, sobre todo por la seguridad que te da el hecho de decir, vale, he entrado en un centro X, ya sea en tu caso a lo mejor pues una agencia de publicidad o los de sanitario, pues he entrado en un hospital, sé cómo funciona, sé cómo se trabajan los hospitales, sé qué material manejan, sé cómo... Oye, no es lo mismo la seguridad que adquiere el alumno una vez ha realizado ese periodo de práctica que cuando realizamos un proyecto. Totalmente. Oye, Monse, ¿y qué te ha enseñado el confinamiento o qué te ha forzado a aprender en cuanto a enseñanza online? Pues mira, muchísimas cosas, ¿no? Yo es verdad que toda la parte de TIC, toda esa parte de parte de más tecnológica, yo me acuerdo que incluso cuando hice el máster de formación de profesorado, esa era como mi asignatura oveja negra, ¿no? Que no, yo decía que no termino de apañarme, no termino de sentirme cómoda con la parte tecnológica. Pues mira, a mí me vino súper bien porque fue como aprender a marchas forzadas cuando pasó eso, ¿no? El hecho ese, pues, de buscarme la vida, de decir, vale, pues tengo que adaptar las actividades que, tú lo sabes, yo tiro mucho de lo que es debate con el alumno, pues poner una noticia y hablarla. Entonces, pasar a toda esa parte tecnológica de decir, vale, tengo que adaptar, a mí me enseñó un montón. Sí es verdad que ahora que he vuelto al presencial, he vuelto a mi yo de antes, eso es verdad. No es algo que haya seguido usando de decir, vale, ahora voy a seguir usando esa parte tecnológica, es verdad que no, pero porque, no sé, yo estudié con el plan de Derecho con el plan de 1953, entonces es verdad que a mí me enseñaron así, entonces confío mucho en ese modelo más magistral y más de teoría, y luego es verdad que las dinámicas sí que me gusta que sean más comunicativas dentro del aula, más que a lo mejor estar poniendo, pues yo qué sé, cosas más, pues Kahoot, crucigramas y juegos más así, y yo qué sé, y usar más así la tecnología, soy de otra manera. Pero sí que me ayudó y sí que me enseñó y sí que vi que, oye, que es una cosa que es posible, que ya les digo que en asignaturas se puede llevar mejor que en otras. Es verdad que en un contenido teórico como es el mío, casi al 100% es complicado, pero bueno, se puede hacer toda esa parte de gamificación, ¿no? De llevar los juegos al aula. Sí. Sí que lo hacía muchísimo en la teleformación. Ahora ya les digo, he vuelto a hacerlo menos. También es verdad que las asignaturas transversales que yo doy son asignaturas que son de 90 horas, ¿no? Entonces, al final tengo 3 horas
a los alumnos en el aula. Entonces sí es verdad que soy una pura de me gusta aprovecharlas mucho de otra manera, no tanta gamificación, porque digo, jope, es que tengo 3 sesiones a la semana con ellos. Entonces no me da a lo mejor ese margen de decir, oye, tengo muchísimas más, meto estos jueguitos, ¿no? Pero bueno, sí que aprendí muchísimo, ya les digo, por obligación. Y bueno, bien, en su momento me ayudó, sobre todo al hecho de decir, oye, a través de una pantalla se vuelve más tedioso todo. Porque es verdad que en el aula, aunque dieras 3 horas de teoría en el aula, no era lo mismo que si los dabas online. Yo notaba que se me desconectaban, quitaban las cámaras, las volvían a poner, entonces que era más difícil mantenerlos atentos Sí. como lo hacíamos en clase, ¿no? En clase es verdad que tienes ese contacto visual, les puedes preguntar directamente, es verdad que a través de la pantalla todo eso se pierde. Pero bueno. ¿Tú aprendiste algo, Ana, de todo el tema del online? Pues mira, sí, aprendí a autogestionar, que ya de por sí lo hacía, pero de repente verme que estaba en el mismo sitio muchas horas con diferentes cosas al mismo tiempo, aprendí a gestionar el espacio, por ejemplo, si tenía que ponerme a grabar algo, lo que sea, pues ya sabía dónde tenía mis cajas que hacían de trípode y me volví un poco, podría decir que saqué una vena un poco más independiente y es decir, yo me lo hizo, yo me lo como, me toca buscarme la vida con lo que tengo, es lo que la típica frase ¿cómo era? La falta de recursos agudiza el ingenio. Total. Sí, sí. Y vas viendo ese tipo de cosas, por ejemplo, una serie de dinámicas, de implantar nuevas dinámicas en mi rutina. Por ejemplo, hacer ejercicio. Nosotros que tenemos una serie que de hecho ese año justo las terminamos, pero mantenerme activa, seguir haciendo ejercicio, a lo mejor levantarme un poco más temprano y continuar con cosas de educación corporal, de seguirme manteniendo, porque al final hacer ejercicio es necesario, porque yo me noté en una vez que tuve que ir a por la compra que las piernas me temblaban, de moverme tan poco, de estar tanto tiempo sentada con un libro maravilloso que se llama Estirándose, cogí rutinas de estoy mucho tiempo sentada aquí frente a la pantalla, vamos a ponernos a hacer estiramientos y en ese sentido me ayudé a organizarme mejor, a que hoy al principio estuvo divertido lo de estar medio en pijama, pero no, vestirme. Sí, sí, sí. Haces clic cuando te pones la misma ropa con la que tú irías a clase y es como diferenciar mi yo de clase y mi yo de casa, porque a veces sé que esas dos cosas empezaban a ser así, que no sabías cuándo estabas en clase, cuándo estabas en tu casa, cuándo estabas tú tranquilamente en tu zona de confort o cuándo estabas delante de la pantalla con el resto de tus compañeros y tus profesores. Y simplemente el hecho de cambiarme de ropa y de hacerme más horarios, porque me obligué a hacerme todavía más horarios de los que yo tenía, para terminar todas las tareas y entrar en tiempo, y aparte del trabajo de fin de carrera, gestionarme y fue intenso. Eso de repente el mundo del horario más estricto y de decir, no, mira, es que ahora no puedo recibir mensajes de WhatsApp, chicos, porque pierdo el foco. Descansando. Sí, a lo mejor, o sea, no, del trabajo en grupo, no, es que el horario que teníamos para hablar del trabajo en grupo era este. Yo discúlpame, pero yo necesito descansar el cerebro. Yo aprendí que uno no es tan bueno como se cree, ni tan malo como piensa. ¿En qué sentido? No somos personajes de Marvel, ¿vale? Aunque tú te marques un horario en el que tú digas, wow, voy a estudiar todos los días, voy a hacer todas las tareas, voy a subrayar, voy a hacerme esquemas, no te mientas, ¿vale? Es muy bonito la primera semana de clases, al segundo día has dejado de hacerlo. Ojo, esto no se aplica a todo el mundo, hablo de mi experiencia. Obviamente el que lo haga seguramente saque muchas mejores notas que yo y que el resto de los mortales y sea un... El común de los mortales que nos distraemos con el vuelo de una mosca. No lo hagas. Ese fue mi proceso en el confinamiento.
de decir, no lo voy a hacer, estoy cansada. O había un día, yo vivo en un piso, entonces nosotros, para no sé a qué punto llegamos, ¿vale? 90 días dieron para mucho, que ya abríamos todas las ventanas para que nos diera la sensación de que poco menos que teníamos un balcón, ¿vale? Entonces ya llegaba un punto en que tú mismo estabas saturado. Y decía, vale, no me voy a poner hoy. O sea, sé que no voy a trabajar. Me voy a poner delante del ordenador y voy a hacer todo menos ser productiva. Entonces aprendí a darme descansos. Aprendí a decir, vale, voy a coger y voy a decir, perfecto, hoy no puedo trabajar, pero sé que me tengo que organizar entonces para que esto sea productivo y para que esta semana yo pueda hacer todo lo que tenía que hacer hoy, por ejemplo. Y aprendí a darme tiempo. Por ejemplo, yo antes me lo ponía todo en los días en que yo creía que iba a hacerlo. Ahora mi método es, me lo pongo todo el domingo, ¿vale? Yo lo que hago es, como normalmente las fechas de vencimiento para mis trabajos suelen ser en domingo, me pongo todo lo que tengo que hacer esa semana el domingo. Y lo voy haciendo a lo largo de la semana. Pero a lo mejor hay un día que digo, oye, o tengo que ir al médico, o me ha surgido algo, o ese día me despierto con dolor de cabeza, o no me apetece, o viene nuestra amiga mensual y digo, no puedo con mi vida. Te pueden pasar tantas cosas que yo aprendí a no lo calcules todo. Porque da igual que lo calcules todo, que si tiene que pasar algo, va a pasar. Y nos preguntan en el chat, que lo acabo de ver, Relly, echando la vista atrás a ese tiempo de confinamiento, ¿cambiarían algo? Qué buena pregunta. Pues muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. ¿Tú cambiarías algo, Mons, de lo que hiciste? Que responde tú primero, bueno, lo que yo lo pienso, porque Vamos pasando balones. no me había parado a pensarlo. Pero yo creo que no, si no me viene algo a la cabeza es que no, ¿sabes? Si no lo hubiera tenido claro y me hubiera venido algo, decir, oye, pues esto lo puedo... Hay cosas que hubiera podido hacer mejor, seguro, ¿vale? Si me vuelve a pasar, si volviéramos, que no vamos a volver, pero bueno, si Dios no lo quiera, no, volvemos a estar en por favor. Así, vale, ya no me va a coger por sorpresa y hay muchas cosas que seguramente voy a hacer mejor. Cambiar como cambiar, no, porque yo es que en su momento yo hice todo lo mejor que yo creía y con los recursos que yo tenía, lo mejor posible, pero en principio no. Yo creo que no usaría la palabra cambiar, Relip. Yo usaría la palabra de, si pudiera volver atrás en el tiempo, con todo lo que sé ahora, ¿haría cosas diferentes? Yo sí. No sé, Ana. Yo sí. Sí, si respondo a la pregunta del chat, respondería lo mismo que Monse. Creo que intenté gestionarlo todo de la mejor manera que supe en ese momento, la Ana de ese entonces, intentó gestionarlo todo lo mejor que supo de llegar y a lo mejor es hoy que estoy un poquillo sensiblera, pero no, sí, en serio, me encantaría volver atrás y darle un abrazo a esa Ana y decirle que duermo más. Sí, yo creo que es lo único que hubiera cambiado. Yo creo que es eso. No es... No, eso sí. Pues sí. Yo creo que no es cambiar. Es eso. Si pudieras decirte a ti mismo, vale, me doy una hora para volver al pasado, a esa yo de inicio del confinamiento. Tendría muchas cosas que decirme a mí misma, ¿eh? Muchas. Eso sería un tema interesante. Mira, Relly. Te lo cogemos, ¿eh? Oye. ¿Es diferente, ver? Aprendería a tener más sentido de mí misma. ¿Sabes? A no exigirme tanto como me exigí en ese momento. No en el mal sentido, o sea, no me entiendan de, me tumbaría en mi cama y no haría nada. No. Me pedía tantas cosas que me sentía mal al final del día cuando no hacía ni la mitad, porque es que no podía. O sea, no era un rollo de decir, es que lo fuiste dejando. No. O sea, llegaba un punto en que yo creo que todos, bueno, o por lo menos yo llegaba días en que me ponía hasta a llorar y no sabía por qué. ¿Sabes? Porque yo me pegué los 90 días como una campeona en mi casa, porque mi madre y yo no tenemos coche, mi padre salía a trabajar, entonces, ¿quién iba a comprar? Él. Entonces yo me pegué 90 días en mi casa, como muchísimos de ustedes. Pero sí, me cogería a mí misma, me daría una bufetada, porque yo no aprendo de otra forma,
soy terca, entonces me daría una bofetada y me diría, relájate. Relájate y no planifiques las cosas. O no las planifiques de una forma tan inflexible contigo misma. Porque todo puede pasar y lo que decía antes, ¿vale? Es algo que he aprendido del confinamiento. Oye, ¿tú tienes tus planes? Perfecto. A ver, es más, yo me acuerdo en mi clase, 2 días antes de que decretaran el estado de alarma, hablando de nuestra orla. De lo que nos íbamos a poner y cómo la vamos a celebrar y tal, y no sé qué. Entonces cogería a mí yo de antes y sí le diría, amiga, 2020 vino duro, pero 2021 no se está quedando atrás. Y 2022 pinta que Que tampoco se va a quedar atrás. no quiere, ¿sabes? Se están picando. Entonces, sí, yo me diría eso a mí misma. Y se lo diría a la gente que empieza ahora a estudiar online o que va a empezar a estudiar, ya sea presencial. Párate. Es muy complicado, ¿vale? Yo, porque me pegué la leche contra el muro del confinamiento, párate. Sé sincero contigo mismo y contigo misma. Ve lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. No lo puedes hacer todo, ya te aviso. Y cuando lo sepas, actúas en consecuencia. Te puedes permitir oye, un día a la semana, antes del fin de semana. A lo mejor tú eres capaz de decir, pues de lunes a viernes estoy de 8 a 3 a piñón. Yo, por ejemplo, no puedo. Entonces me programé el decir, vale, voy a hacer un descanso a media mañana. Salgo, me tomo un café con mi madre, me despejo un poco, vuelvo. Como, descanso un poquito, a las 5 me vuelvo a poner, termino a las 8. Ese tema de marcarte un horario que todos decimos, sí, es muy importante. Y sobre todo cumplirlo, porque si te lo pones, pero está ahí súper mono en tu corcho, o barra pared, barra lo que sea, pero le haces caso cero, no estás haciendo nada. En mi caso fue mucho ensayo y error, y es lo que tú comentas. Empezó siendo como ese idilio de, pues puede ser esto, Sí. otro, no sé cuánto. Y vas viendo que no vas pudiendo, oye, pues no puedo con esto, pues lo quito, lo pongo, tal. Nos dicen por el chat, en la mayoría, en los mayores sería complicado, pero en los niños pequeños fue horrible, porque ahí solo dependían de los padres, ya que no había clases online. Envío de fichas y lista. La Mari 40, no me quiero ni imaginar, si eres mamá de niños pequeños, el infierno. O sea, porque para mí eso tuvo que ser el infierno, porque, a ver, no por los niños, sino por tener 4 o 5 chicos. Claro, es que yo veía a lo mejor en la tele algunas que tenían 4 o 5 niños pequeños y tú decías, me muero. O sea, no sé qué opinan ustedes, yo no hubiese podido. Yo lo reconozco ya. Bueno, yo creo que todos verse en la situación. Sí, a ver, tiras para adelante, eso está claro, pero vamos. A ver, Relief, hay que hacer tiempo ahí mismo. Sí, está todo muy ligado a la salud mental al final, Relief. Pero yo creo que muchos hemos entendido la importancia de la salud mental en uno mismo, porque tú lo puedes ver, y tengo casos en familia y tal, lo puedes ver a otros y preocuparte y saber y conocer, pero yo creo que esto sí nos ha servido a muchos para decir, oh, que yo también paso por eso, ¿sabes? Que no es tan lejano, que no le pasa a los demás y a mí no, que nos pasa a todos. Creo que incluso fue hasta un momento de soledad iluminadora, en plan de repente vernos en tiempos de soledad, de aprender a aburrirnos. Que yo creo que también, mira, eso podría ser un tema interesante, aprender a aburrirse. No. Aprender a estar solo y decir, pues ahora no voy a hacer nada. Vale, nos preguntan por aquí, creo que esta es para ti, Monse, si no me equivoco. ¿Volverías a dar clases telemáticas? No porque el Estado te confine, sino porque creas que es una buena manera de enseñar. Hombre, No. volvería, la verdad es que sí. No, ¿Sí? yo te digo, en mi experiencia no fue mala. Hombre, prefiero el presencial porque creo que el contacto directo con el alumno es súper importante. Y ya no solo por mí, sino el contacto directo entre los alumnos en el aula es fundamental, porque no se crean igual las amistades, no se crean igual las dinámicas de grupo cuando se han visto, cuando se han hablado, cuando han pasado los recreos juntos, que cuando se conocen a través de una pantalla, ¿no? Uh-huh. O sea, al final entiendo que para los alumnos que, por ejemplo, vivieron el confinamiento en primero de ciclo, cuando llegaron este año al presencial en segundo y al final has compartido 9 meses con personas a través de una plataforma que llegas y es como que conoces pero no,
Entonces, sí que es verdad que la calidad de la enseñanza para mí es muchísimo mejor en el presencial, pero sí que volvería a dar clases telemáticas porque me gustó el hecho de sentir que a través de la teleformación se puede llegar igual, ¿vale? Siempre y cuando tengamos un medio, dispongamos de un ordenador, un móvil, que el hecho de ver que la educación puede llegar a través de ese medio a tener más difusión que en el presencial, pues me parecía muy interesante. Me parecía interesante el hecho de decir, puedo grabar las sesiones a través de Zoom, subirlas y que aquellos alumnos que hayan tenido dudas, pues puedan reforzar, repetir quien lo necesite la clase, que eso es verdad que en el presencial no es posible. Sí están las horas Ya. de tutoría para resolver dudas y tal, pero el hecho de grabar la sesión, subirla y que la tengan siempre al alcance de ellos y puedan repetirme en bucle si quieren para que les quede algo más claro, me parece súper interesante, ¿no? Entonces, sí es verdad que no todo fue malo, ¿vale? O el hecho de, oye, es que hoy no puedo porque tengo cita médica, no importa, grabo la sesión, la subes y para ti es como si hubieras estado en clase, es decir, no te la Sí. pierdes. Me parecía súper interesante, entonces sí volvería, no me parece una propuesta loca después de haberlo vivido, ya les digo, mejoraría muchísimas cosas, pero Sí. y lo prepararía desde un inicio para esa plataforma, ¿no? Con ese formato, pero volvería a mí, yo te digo, la experiencia para mí fue muy interesante. O sea que al final sí ha cambiado un poco, ¿no? Tu forma de enseñar después del confinamiento. O sea, te has ido adaptando un poco a... hay más formas de enseñanza. Claro, más que cambiar mi forma de enseñar, he cambiado como un poco mi mente de cómo veía yo el enseñar, ¿no? De Vale. decir, vale, ahora lo hago así porque se permite y al final estoy en un modelo presencial, pero si pasara cualquier cosa o si estuviera pues contratada a través de Grupo ICE, pero para teleformación, pues no diría, no, ya he tenido como esa experiencia, ¿no? Y sí que lo haría. Sí que, bueno, de hecho los expertos siguen siendo online. Entonces, tú sabes que los expertos, porque se hacen a Sí. través de la universidad online, siguen siendo online. Entonces, este año sí es verdad que tengo las sesiones presenciales en los ciclos normales y las sesiones online con los expertos. Y sí es verdad que he mejorado muchas cosas y he cambiado muchas cosas. Pero bueno, ahora que tengo las dos maneras, es verdad que no noto tantísimo tampoco la diferencia entre una y otra, ¿vale? O sea que fui tu conejillo de India. Un poco, un poco. Sí, de hecho fuiste de las primeras que tuve los expertos, así que sí, un poco, sí. Está bien saberlo. Vale. Este yo creo que la podemos responder un poco las tres. Yo me explayé un poco antes en mi modo filosófico. ¿Qué consejos podría darle a los estudiantes de cara a planificarse en casa? A estudiantes y en tu caso a profesores también. Yo a profesores que se organicen un horario, ¿vale? Que se organicen un horario que si de 8 a 2 dan clase como hacía yo, que luego digan, vale, pues luego paro para comer, descanso, lo que sea, y a lo mejor pues me siento de 5 a 7 a corregir, pero que se pongan un horario porque es que si no te das cuenta al final que son las 11 12 de la noche y es que tú estuviste con tus sesiones por la mañana, corrigiendo por la tarde y no hiciste nada más. Entonces, es verdad eso que decían de, oye, no por estar en casa y tener las 24 horas en casa significa que voy a tener más tiempo para hacer las cosas. Porque aunque no salga, en casa necesito mi tiempo de ocio. Aunque no salga, en casa necesito entrenar. Sí, Entonces, sí sí, es sí. verdad que hay que dedicar a otras tantas tareas, ¿no? Tiempo, aunque ya cambiemos la metodología de, oye, pues a lo mejor no lo hago en un gimnasio o no me reúno con amigos en una cafetería, sino que, pues yo que sé, hago una videollamada o hago un entrenamiento virtual. Pero sí que es importante dedicar ahora a otras cosas. Es que al final ¿sabes? Yo, una cosa que aprendí también de la planificación es que tengo que planificarme de manera que yo no esté sentada 10 horas, porque es que fue lo que me pasó y que me pasaba todo el día entre las sesiones y corregir y tal, sentada y yo decía, yo es que después me levanté, es que me daba pereza todo. Sí, sí, sí. Entonces, o te organizas de otra manera, que te muevas un poco por casa o que va, o tienes que poner tu horario. Aunque estés en casa, tienes que poner tu horario de trabajo y saber cuándo estás trabajando en casa y cuándo no. No decir, pues lo hago ahora sí, ahora me apetece, ahora no, porque al final de repente son eso, las 11 de la noche y nos duele la cabeza porque hemos estado 10 horas con el ordenador. No puede ser. ¿Y tú, Ana? Pues yo diría que lo que tú comentaste antes, Vero, de tu concepto filosófico juntado a lo que Monse acaba de decir ahora, creo que es la clave. Sí. Creo que ahí está. El ser honesto con uno mismo, ser consciente de las limitaciones de uno y de sus fortalezas también, y también ser generoso en el sentido de que en el caso de unas clases estás con un profesor y con alumnos, o sea,
que todos somos personas y todos estamos en la misma situación. Es decir, igual que yo exijo mi respeto a mis horas de descanso, un profesor también. Por ende, mandar el trabajo a 12 de la noche, creo que, no, y lo digo muy en serio, creo Sí, que sí, hay total. un poquito de diferencia en ese sentido, porque igual que tú quieres descansar, tu profesor también. Yo creo que... ¿Qué recomendarías? Pues ya hemos dicho horario, ya hemos dicho el conocerse a uno mismo, el ponerte tal. Eh, recomendaría... Es que lo encuentro un poco... Claro, o sea, para un profesor entiendo que tiene esa potestad de poder decir recomendaría. Yo daría consejos, más bien. Colores. Colorinchis, como le digo yo. A ver, yo siempre he sido una obsesa de los colores. Y Monse lo sabe. Sí, yo tenía las tareas de colorines, que eso a mí me daba la vida. Después de corregir 100, Claro. llegar a la tuya y que tuviera colorines era como madre mía, un Entonces, ¿cómo la hago yo? poquito de alegría. Claro, o sea, ¿cómo la hago yo? De alguna forma le tengo que dar alegría a algo que obviamente a todos te puede gustar tu carrera, pero seamos sinceros, a nadie le gusta ponerse a hacer 5 trabajos en una semana, ¿vale? Entonces, yo me pongo colores por asignatura. Entonces, si ustedes ven mi esquema de semana, está lleno de colorinchis. Porque me lo pongo, pues, yo qué sé, por ejemplo, tengo una asignatura este año que es marketing directo, la tengo en celeste. Pues todo lo que tiene que ver con marketing directo va en celeste. Todo lo que tiene que ver con tal va en amarillo. Todo lo que... Y es una forma visual y divertida de tenerlo todo organizado. Y además, como dice Monse, le haces un favor a tu profesor de no enviarle un trabajo en blanco y negro, que está muy bien, ¿vale? No nos entendamos mal. Pero oye, si le puedes dar una alegría, si yo qué sé, estás hablando de una... Ya hablo desde el punto de vista de marketing. Si estás hablando de una marca, ponle los colores de esa marca. Si estás hablando de un actor, por ejemplo, búscate el blog de ese actor. Búscate qué colores usa, qué hace, qué... Y ponlo. Oye, que te vas a divertir tú también. O sea, y es una parte súper importante para mí porque te permite cierta evasión del típico trabajo estándar o el típico proyecto estándar, aburrido, de blanco, negro. Y no, oye, que puede ser también una búsqueda de... Y a lo mejor resulta que empiezas a buscar y te encuentras con que te encanta, ¿sabes? Con que todo ese tipo de historias para ti son espectaculares. A mí me da la vida los colores. Y Monse lo sabe, Monse se goza mucho de mis trabajos con coloritos de todos lados, pero para mí funciona. Mi consejo es, métele colores porque te va a ayudar un montón visualmente a... Sí, a mí también, Nerea. A mí también me ayuda un montón a la hora de estudiar. Yo tengo, no sé si tú harás lo mismo, es que me estaban poniendo aquí en el chat. Lo importante en amarillo, que va subrayado, lo otro va en el color de la asignatura porque resulta que es un concepto importante. Y al final, cuando tienes que empezar a estudiar de verdad, te cambia un montón la perspectiva de empezar a estudiar. No es el monotema de todo en amarillo ahí que parece que... Yo me acuerdo, vengo de Derecho, ¿vale? Me acuerdo que había gente que parecía que habían metido una brocha en su rayador amarillo, habían hecho faz, y todas las páginas eran de su rayador amarillo. No sé si a ustedes les pasó tener esos compañeros de toda la página en su rayador amarillo o no. En mi caso no. Ah, es que tu carrera es más de artes, pero yo me acuerdo de eso, de ver compañeros que tú decías. Yo ahí no estudio. Pero un consejillo. Métanle color a su vida, que suficiente negra está ya. Sí. ¿Vale? ¿Consideras, Monse, que España está preparada para llevar una educación 100% online? ¿Qué va? Ni de broma, ¿no? No, porque hay diferentes niveles educativos y hay niveles educativos que están cero preparados para eso. Y no, que va, y ya se demostró que va, que fue súper complicado y que va. No, yo creo que no. Creo que hay niveles educativos que son más fáciles de adaptar, pero creo que todo formación online, que va. No se podría. Sobre todo eso, ya vamos a quitar la parte de los colegios, que es fundamental, que es que Sí, online sí. con los niños no se puede, ¿vale?
no solo por lo que estén aprendiendo, sino porque es más las habilidades que desarrollan en el aula que lo que aprenden, ¿vale? El hecho de compartir, el hecho de estar con otros niños, el hecho de jugar, el hecho de... Entonces, no, que va imposible. Pero luego a plano instituto también, imposible. O sea, no se puede. Y luego que va, hay enseñanzas que son imposibles. O sea, todas las enseñanzas que son prácticas, es que online es lo que te digo, o sea, natación, juegos lúdicos en la playa, o sea, ¿qué va? Lenguaje musical, actividades a través del lenguaje musical y tal, que se dan en los ciclos de acondicionamiento físico, los técnicos en animación sociodeportiva, o sea, imposible. Imposible pasarlo todo en modelo online. O sea, muy, muy difícil. Porque hay muchas destrezas y muchas habilidades que se desarrollan, pues, llevándolas a cabo. Entonces, por el online, muy complicado. Antes de contestar nosotras, que no vi tu mensaje, Nerea, dice, durante las clases en confinamiento, bajo mi punto de vista, muchos profesores aprovechaban el no hacéis nada para el simple hecho de estar encerrados en casa, por el simple hecho de estar encerrados en casa, perdón, para sobrecargar a los alumnos de trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo tuve sobrecarga de trabajo con algunos aspectos en concreto, no fue con todos los módulos, pero nunca me ocurrió eso del no hacéis nada. Todo lo contrario, en ese sentido, la verdad que los profesores fueron siempre muy amables, muy cariñosos de tener emails de los diversos profesores, siempre animándonos, que la situación es complicada, que entre todos haremos de esto una situación lo más agradable posible dentro de la gravedad y siempre con buenos deseos. En ese sentido, sí que no tuve ese tipo de... Yo tampoco, la verdad. No, sí sé, conozco gente, obviamente todos conocemos Sí. gente, que sí tuvieron... A ver, en todas las casas cuece nada, ¿vale? Obviamente hay buenos profesores y hay malos profesores, como todas las profesiones. Así que no nos podemos hacer la vista ciega de decir, todos se portaron súper bien. No. Todos tenemos el caso de algún amigo que te dice, mira, este profesor o esta profesora, mira lo que nos hizo, porque no se conectaba, porque a todos nos ha pasado que alguien nos ha contado algo así. Está claro que es como con los alumnos. El que era buen profesor desde el principio lo siguió siendo, y el que era mal profesor desde el principio, pues lo mismo. No iban a cambiar por usar un ordenador. No sé qué opinas tú, Monse. No, a mí sí que me decían, no, es que tú das las clases, y yo, sí, yo doy las clases, no, es que hay otros profesores que en vez de dar las clases, no, pero en otros sistemas también, sobre todo lo que te digo en bachiller, ¿no? Hermanos de amigos y tal me decían, no, porque es que en mi instituto, como no se conectan, pues nos mandan más tareas y los profes no se conectan y ya está, y dan el tema abordado y tal. No lo sé, ya te digo, a plano... Claro. Cómo lo hizo, cómo lo adaptaron los institutos públicos, no tengo ni idea. Yo te digo, yo sé lo que hice yo, sé que no mandé más tareas, ¿vale? Sé que adapté las que ya tenía y di mis sesiones tan normal. No sé, igual no lo justifico, pero igual ya les digo, o sea, pues si en natación no podemos ir a hacer la natación, pues igual tenemos que hacer una tarea que equivalga un poco a ese contenido. Y puede ser que por ahí a lo mejor vengan esas quejas, ¿no? Pero al final hay un contenido, si no se puede dar de una manera, pues habrá que intentar el autoaprendizaje del alumno por otra. No lo sé. No fue mi caso, así que... Y nos hacen otra pregunta que es, ¿creen que el estar confinados y tanto tiempo en casa les sirvió a muchos para tener creatividad? De Monse TPS. No sé qué opinas tú, Ana. Yo en esta la tengo muy clara, entonces, si quieres empezar tú. Mira, pues me parece muy intensa la pregunta. En mi caso, y mira, y voy a aprovechar, espera, pero justo no lo tengo por aquí. Hay un libro, sí, está aquí. Un libro maravilloso que se llama El camino del artista de Julia Cameron, que, bueno, una de las dinámicas que te presenta el libro es que escribas todos los días 3 páginas, nada más te levantas, 3 páginas, y a lo mejor no te viene nadie y tienes 3 páginas escritas de no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada. Claro, hablando de creatividad, yo siempre he pensado que la creatividad es un músculo que se entrena, no es algo que por arte de vivirlo que de repente alguien se despierte y diga, ¡oh! Tengo la inspiración divina, voy a escribir una opereta. No, hombre. A ver, sí que es verdad que esos momentos de inspiración llegan y de repente algo que podría llevarte muchísimo más tiempo lo haces en muy poquito
tiempo y dices tú, madre mía, esto parece casi que magia, pero porque previamente ha habido un trabajo, directamente hay una facilidad directa para con esto. Yo creo que el confinamiento y la creatividad lo único que dio fue el espacio a lo que comentamos antes, a esa soledad y a esa pausa. Al, a lo mejor una pequeña parte de nosotros se autoconoció y dijo, me apetece invertir tiempo en una vena creativa. Conozco muchísima gente que se dedicó, por ejemplo, al lettering. Yo, por ejemplo, le hice un graffiti a mi cama. Tu madre súper contenta, ¿no? No, en realidad sí me quedó muy bonito con unos rotuladores. Ujú. Escribí una frase que es, ningún sueño es demasiado grande, como es la cama, pues me pegaba. Y entonces, pues, a través de, mira, por ejemplo, del lettering, hubo gente que descubrió la acuarela y de repente se va viendo. Yo creo que es el tema de que hubo un momento para dar ese espacio a la creatividad. No es que el confinamiento lo propiciara per se, sino que fue una pequeña oportunidad que se brindó a que eso se despertara. Yo tengo una opinión totalmente contraria a la tuya, fíjate. A ver, yo siempre me he movido en el mundo de... Yo estuve estudiando Derecho, siempre me he movido en el mundo de más bien letras puras. Ahora estoy estudiando marketing, con lo cual es empresa pura y dura. Yo creo que la creatividad es un concepto bastante sobrevalorado, ¿vale? Claro, o sea, tú pensarás todo lo contrario porque eres actriz. Entonces, aquí diferimos completamente. Si fomentó el confinamiento la creatividad o la tienes o no. Mi punto de vista. Yo no siento verdades absolutas, yo hablo por mí. Yo considero que lo que pudo hacer el confinamiento es que te dieras cuenta que tenías tiempo de decir, oye, pues voy a intentar esto. Y te saliera. O que obviamente, ojo, todo se tiene que entrenar. O sea, todo talento o toda virtud se tiene que entrenar porque si no se queda como está y no haces nada. Pero yo soy de las que considera que creatividad se tiene o no se tiene. Igual que tú puedes tener un talento para los números o no tenerlo. Yo no lo tengo, ¿vale? Carezco absolutamente de él. Monse lo sufrió. Porque cada vez que me mandaba algo de números, yo sufría mucho. Entonces, para mí, la creatividad es algo que sí, que puedes llegar a desarrollar leyendo mucho, viendo mucho y demás, pero si es un concepto más abstracto que tienes que tener. Tienes que tener ese fondo de curiosidad, de querer crear, de querer hacer, y si eso no lo tienes de base, ¿hasta qué punto es creatividad? No sé si me he explicado bien, Monse. Sí, yo creo un mix de lo que han dicho las dos. Así que está bien para terminar, porque yo creo que me tuve irónica en el sentido de que es verdad que la creatividad yo creo que se tiene o no se tiene, pero luego creo como Ana que es verdad que una vez se tiene, se puede entrenar, ¿vale? Una vez tienes la capacidad, la puedes desarrollar entrenando. La verdad que la creatividad, si la ignoras, es algo al final que se queda ahí dormido y no funciona, pero es verdad que para que funcione tienes que tenerlo. No todo el mundo... creo yo, no todo el mundo la tiene, ¿vale? O a lo mejor la teníamos todos en un inicio y por lo que sea no la desarrollamos de la misma manera. Vale. Hablando así de tener, no tener, talento, no talento, ¿cómo encontré una forma de ser asertiva con estudiantes histéricos como yo? De transmitirles con motivarlos a que se esfuercen, a que no lo dejen, a que... Motivar a un estudiante que no deje los estudios. No, no solo eso, sino el rollo de decirles, oye, tira para adelante, que todo va a salir bien, que no pasa nada, que esto se acaba, que... ¿Cómo conseguías hacerlo? No, y a mis alumnos siempre cuando me dicen, es que no sé si quiero estar aquí, yo les digo, vale, y si no estuvieras aquí, ¿dónde estarías? Ya. No, pues no lo sé, digo, pues si no lo sé, si no lo sabes, quédate aquí hasta que lo sepas. Claro, estar en ningún lado haciendo nada, al final, eso sí que no te lleva a ningún puerto. No, es que a lo mejor lo que estoy haciendo no me gusta, ¿vale? Pues hasta que lo tengas claro, sígalo haciendo. Porque no hacer nada de verdad que no te lleva a ningún sitio. Entonces, pensar siempre por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando es interesante, ¿vale? Y entender que a lo mejor lo que estamos estudiando no tiene un único camino. Mire, yo que me licencié en Derecho y estoy dando clases, es decir,
y nunca he sido tan feliz laboralmente hablando, ¿no? Entonces, no es un camino y una única salida, ¿vale? Ya. Entonces, es ver por qué nos hemos metido ahí, ver por qué lo estamos haciendo, recordar dónde terminamos cuando acabamos ese camino para motivarnos de decir, vale, es que a lo mejor, pues el camino se me está haciendo duro, sí, pero ¿por qué lo iniciaste? ¿A dónde querías llegar? ¿Vale? ¿Qué vas a conseguir después con esto? Eso ayuda a motivar, ¿vale? Hmm. Y cuando te llegaba a lo mejor un estudiante que, yo qué sé, todos teníamos circunstancias personales en ese momento, que notabas que no tiraba para adelante, que estaba desmotivado, ¿qué sentías y cómo conseguías ayudarle? Primeramente intentaba averiguar si eso es una racha o que uno mismo se conoce, ¿no? Entonces, vale, esta desmotivación que tú sientes es ahora, es situacional por lo que está pasando ahora, o es una desmotivación recurrente que te viene cada rato porque realmente no estás bien con lo que estás haciendo. Entonces, primero invitarles a que hicieran una reflexión de si eso era situacional por el confinamiento, por X asignatura o por X situación en el aula, o era algo que realmente pues estaban desmotivados, ¿no? Uh-huh. Y luego ver si esa situación de desmotivación con los estudios era por los estudios o era por todo lo que le rodea, que hay veces que uno no sabe separar, ¿no? Y yo me pongo triste y se me nota en el aula y se me nota en mi casa y se me nota en todos lados, aunque intentemos que no, o cuando estamos enfadados, ¿no? Es complejo separar en diferentes ámbitos el estado de ánimo. Entonces, ver si esa desmotivación realmente por los estudios. Y si lo es, pues intentar reconducirlo. O sea, los estudios siempre al final son importantes, ¿no? Uh-huh. Pero no, o sea, no tiene que ser un único camino. Es como estábamos hablando de la FP, ¿no? Es que, bueno, pues es que pues a lo mejor he descubierto que esta carrera no me gusta. Bueno, pues mira a ver si te gusta otra, o si lo que te gusta es un ciclo, o si lo que te gusta es algún tipo de profesión que se accede por oposición. Al final es descubrir o en qué somos talentosos o qué nos gusta. Vale. Y el triunfo está al final, en estudiar y dedicarte a lo que te gusta. Ya. Lo que pasa es que es verdad que yo en ese sentido, no es que sea buen ejemplo, pero soy un poco buen ejemplo, porque es verdad que yo creo que a lo mejor decidir con 16, 17 y 18 años, cuando ya estamos para entrar en bachiller y tenemos que elegir entre letras, ciencias y tal, que ya empezamos como a segmentar ese camino y a segmentar nuestras opciones para acabar en una, es complicado. Yo personalmente, tú creo que lo sabes, Verónica, yo entré a la universidad con 21 años. Sí. Es decir, yo entiendo que con 18 yo personalmente, y muchas veces se lo digo a mis alumnos, yo personalmente, y le puede pasar a mucha gente, no estaba preparada para decidir en ese momento qué quería hacer para el resto de mi vida, ¿vale? Uh-huh. Es verdad que hoy en día lo de para el resto de mi vida es muy relativo, porque yo tengo muchísimos alumnos que se están reciclando ahora con ciclos. En su momento estudiaron otra cosa y ahora se están reciclando mediante ciclos, ¿vale? Pero en un inicio es una inversión de tiempo y de dinero y de energía que nosotros decimos, oye, pues queremos mínimamente sacar una rentabilidad, ¿no? Laboral o lo que sea. Entonces, a lo mejor hay personas que yo se los digo, les pasa como a mí, y a lo mejor con 18, 17, 18, 19, pues no estamos preparados para decir, oye, pues esto es lo que me gusta, ¿vale? Hay gente que a lo mejor pues necesita más tiempo, necesita probar, necesita ver opciones. Yo siempre lo digo, yo me llego a meter en Derecho con 18 años y no sé si lo hubiera acabado. Te hubiera pasado como me pasó a mí. Claro, yo entré con 21, ya, pues con unas expectativas más claras, ¿sabes? Con una todo visión más de mi pensado, vida más clara, claro. Y ahí fue como, vale, ahí, vale, con una madurez diferente. Entonces, sí. Yo invito a todo el mundo a que haga esa reflexión de decir, oye, es que a lo mejor no es que no sea lo que estás estudiando el problema, sino tu momento. Y a lo mejor es la profesión de tu vida, pero a lo mejor hasta ahora mismo en esta situación, en este momento tuyo vital, pues no es, y estás desmotivado. Voy a hacer unas preguntas que nos han hecho en el chat, porque lo estás petando en el chat. Anam63 pregunta, siguen llegando más preguntas. El confinamiento hizo que se valorara más la labor del profesorado en los primeros niveles de enseñanza. ¿Creen que ha ocurrido lo mismo con los docentes de FP? Yo no. Yo creo... ¿Puedes repetirlo, el final de la pregunta? Perdón, repito, sí, sin problema. Si creemos que ha ocurrido lo mismo con los docentes de FP, que han sido mejor valorados. Mi opinión es que no. Que siguen estando bastante infravalorados, igual que lo está la FP todavía. Dejo que respondan ustedes. Ana y Mons, a ver si opinan diferente. Yo no conozco del todo cómo se vive dentro de la formación profesional. Mi percepción
es que lo que hemos comentado a lo largo del episodio de hoy, que hay como una especie de como de desprestigio con respecto a las FPs, pero más no... Hmm. ¿Y tú, Monse, tú crees que te valoran mejor ahora que antes del confinamiento? En Yo creo general. que en general ha mejorado, yo creo, la visión que se tiene de la figura del profesor, ¿no? Ujú. Yo durante el confinamiento es verdad que a mí me daba mucha rabia cuando salía la gente a aplaudirle a los sanitarios y a los policías y te decía, pero si yo estoy de 8 a 2 con un muchacho chiquillo, entreteniendo lo que están en su casa aquí haciendo un poco de profesora, de psicóloga, Sí. de payaseta a veces porque estaban desanimados, porque yo notaba como semana tras semana estaban peor, estaban más desmotivados, estaban más perezosos, estaban más tal. Y yo decía, jope, con respecto a otras profesiones, jope, no se nos valora tanto, ¿sabes? Yo Hmm. decía, veía descuentos para sanitarios y policías. Y yo decía, profesores también, por favor, que hemos trabajado también igual, o sea, yo no estuve ni un día sin trabajar. Ya. Entonces, pero creo que en general sí, creo que a lo mejor no tanto a plano social, pero sí entre los alumnos, yo creo que Eso sí sí. que se dieron cuenta de lo importante que es pues, que un docente se implique, que adapte las cosas, y sí que creo que ahora valoran que, oye, en su momento se hizo lo mejor que se pudo hacer, y creo que a plano general, sí, creo que en general toda la figura del docente salió reforzada de lo que fue la situación del confinamiento por eso, porque se vio que continuábamos con la actividad mediante teleformación, que nos implicábamos, que intentábamos que los alumnos estuvieran activos, que estuvieran contentos, que trabajaran, que... Entonces creo que en general ahora se nos valora diferente, pero es verdad que yo nunca he tenido una mala crítica. Creo que en general estamos bien reconocidos, no sé, yo es que tú sabes que soy súper positiva, entonces, no sé, o sea, seré yo, ¿sabes? No, Pero yo lo decía más bien por el sentido de cara al exterior. Yo sí, los alumnos sí vi el tema de decir, con el paso de la semana ibas entendiendo mm, que sabían tan poco como tú. Entonces te ibas Pero fíjate, relajando. lo primero que tú dijiste cuando empezamos hoy a hablar a las 7, una de las primeras cosas que dijiste fue que como que te daba un poco la vida, ¿no? Cuando nos conectábamos los Sí, jueves. sí, sí, total. ¿Ves? Eso es al final, pues, lo que estamos hablando, ¿sabes? El Hmm. hecho de decir, oye, ¿cómo era la pregunta? Sí, ¿y crees que se ha reforzado la labor de los docentes eh, perdón, el confinamiento hizo que se valorara más la labor del profesorado? ¿Si crees que ha ocurrido lo mismo en... Eso, exactamente, que si se valora más, hombre, hoy empezamos y una de las primeras cosas que tú dijiste fue, te daba la vida cuando llegaba el jueves y nos conectábamos, joder, pues más valorada que ahí, ¿cómo me siento yo? Con Ya. ese comentario, no sé si me entiendes. Sí, 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 total. Nerea pregunta tres cositas. La primera es si encontraste a alumnos que a causa del confinamiento se han desmotivado de las clases. No, momentáneamente sí, vale. Momentáneamente sí, y yo notaba semana tras semana que pues que cada vez les iba costando más y cada vez a lo mejor yo tenía que hacer más malabares para que estuvieran enganchados a las clases, para que no... Pero bueno, al final, tú sabes que yo siempre como profe también he tenido como ese punto medio payaseta, en el buen sentido de la palabra, de decir medio, pues le gasto bromas, los engancho, bueno, yo les hacía una cosa que era que yo perdía mucho tiempo pasando lista online. Ujú. Entonces, en vez de pasar lista, yo decía, venga, en vez de pasar lista, voy a habilitar un foro y cada día me voy a poner en algún momento de la clase, solo hacía no contigo, que estábamos en una sesión con Samuel, tú y yo nada más, sino yo decía, venga, cuando tengo 30 alumnos, decía, venga, no voy a pasar lista porque tardo un montón y empiezan a hablar y es un desmadre. Y se iban desmotivando, pasaba lista y quitaban la cámara y el micro. Entonces, bueno, decía, mira, cosas chorradas, ¿no? Habilito un foro y en algún momento de la clase me pondré un fondo X, y Ujú. ustedes tienen que comentar en el chat para yo saber que estaban del foro, qué fondo me he puesto, lo que quieran respecto al fondo, ¿vale?
y me ponía, yo qué sé, pues un fondo de Marvel, o un fondo de, yo qué sé, del cuarto de Andy, el de Toy Story, o chorradas así. Entonces, claro, estaba enganchado a ver qué fondo me ponía yo ese día. ¿Sabes? Si me ponía, un día me puse el fondo del Rey León, o sea, los tenía todos, me enganchaba esperando a ver la chorrada esa de qué fondo me ponía yo ese día. Entonces, cositas así para mantenerlos motivados, intentar que las tareas fueran pues también grupales, para que ellos creaban aulas burbujas, ¿no? Dentro del Zoom, que sabes que se puede crear como diferentes secciones, los metían en secciones y que hablaran entre ellos e intentar hacer más grupales, porque es verdad que si les ponía tareas individuales, se iban desmotivando, apagando, cada vez bajaba la calidad, bajaba el rendimiento, y yo decía no, porque al final es que estaban solos haciendo todos los días como lo mismo. Entonces, ya te digo, era irlo adaptando un poco. Por eso te digo que yo creo que lo hice bien, lo mejoraría de 1000 formas, ¿no? Pero creo que lo hice bien en el sentido es, iba siempre un poco, como era una situación nueva, iba siempre también, es verdad, un poco a remolque de lo que los alumnos yo veía que iban necesitando en cada momento, ¿vale? Entonces, sí que me encontré con desmotivaciones, pero nada, momentáneas. Vamos, que yo conozca, ningún abandono. Vale. Entonces, vamos a intentar contestar a las 3 que están aquí rapidillo y seguimos con las que teníamos, porque qué locura. Gracias, chat, porque ha sido una locura. Muchísimas gracias, de verdad. Nerea pregunta también que, a ver, que si durante las clases los alumnos colaboraban más o menos, comparado con las presenciales. Los alumnos tenían ganas, yo creo que les pasaba un poco como a ti, que tenían esas ganas de, aunque eran clases, era como un momento de contacto con gente que no estaba dentro de casa del día. Entonces yo sí que los notaba. Yo verdad que les habilitaba la sala siempre para que ellos se conectaran desde que quisieran. Entonces muchas veces cuando yo entraba, yo sé que a lo mejor había 10 alumnos que ya llevaban 5 o 10 minutos conectados, porque a mí me salta el aviso, ¿no? Pero yo los dejaba y entraba y se estaban riendo, hablando entre ellos, y oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo lo estás llevando? Y eso a mí me gustaba. Yo creo que ellos también en ese momento les daba la vida, y muchas veces yo decía, hoy no vamos a ver teoría, hoy voy a poner un vídeo, vamos a hablar sobre él, intentando un poco con un orden y tal, pero hacer un poco más o menos lo mismo que en clase para que ellos hablaran y demás. Entonces, yo creo que sí, que ese momento pues les pasaba un poco como a ti, que les daba un poco también la vida. A mí me daba la vida sin duda. Vale, nos dice también que si tenías alumnos con perfil más mayor estudiando, que no estaban tan actualizados con informática, ¿cómo han llevado las clases con formación telemática? No tenía. Claro, es que, por ponerles en contexto, el centro del que hablamos es ICSE, ¿vale? No hay gente tan mayor estudiando. Bueno, yo quiero pensar que no soy tan mayor. Así que no había gente tan mayor estudiando en Nerea. Pero yo que sí he tenido la experiencia de estudiar con gente en modelos mixtos, más mayor, se adaptan, les cuesta, pero tienen algo de lo que carecemos los jóvenes, y es paciencia. Mucha paciencia. Entonces, yo tenía gente, por ejemplo, en la universidad, que lo que hacían era, pues le pedían ayuda a su sobrino, a su hijo, a su primo, y aprendían. Y sobre todo, ten en cuenta que los Moodle, o sea, plataformas de uso para alumnos y demás, cada vez se han hecho más adaptativas y cada vez se han hecho más que es fácil usarlas para cualquier tipo de persona. Y por último, Relip nos pregunta que entre profesorado se pedían ayuda para preparar las clases, etcétera. Sí, de hecho, estábamos continuamente contándonos cuando de repente algo no funcionaba. Oye, mira, esto funciona un montón. Yo siempre se lo contaba, a mí me decían, yo fondos de Disney no me voy a poner, pero me alegro de que te sirva. Yo, pues mira, a mí me sirve un montón, me ahorro el pasar lista, y además ellos están encantados toda la hora a ver qué fondo pongo, ¿no? Hubiese sido una fantasía con mi tutor, también te digo. Si se lo hubieses enseñado a Antonio, hubiese sido una fantasía. Yo te digo, pero sí que nos dábamos claves y sí que nos contábamos pues cómo lo estábamos haciendo, qué nos funcionaba mejor, qué nos funcionaba peor. Sobre todo echarnos una mano para aprender a usar el Zoom, aprender a usar las diferentes plataformas y demás. Pero bien. Sobre todo hablábamos mucho porque, claro, los exámenes se hacían online también. Entonces, un poco, pues, cómo lo intentábamos hacer para no perjudicar a los que habían estudiado, pero sí intentar evitar intentar que el examen fuera lo más examen posible. Entonces, sí que nos echábamos una mano en ese sentido, porque al final es verdad que hay quien tiene muchísimas más habilidades tecnológicas que otros. Entonces es verdad que había docentes que a mí me ayudaban muchísimo.
Hablando de vías de comunicación y demás, que WhatsApp ha sido la estrella, creo que absoluta, aparte de redes sociales, ¿sientes que ha sido un buen método o te ha supuesto una carga extra a la hora de tener... Al final tenías un control más directo sobre ti mismo? ¿Con qué? El tema de WhatsApp, el tema de tener que dar WhatsApp, de tener que estar pendiente de que los alumnos te hablaran, o te hablaran profesores, o te mandara a alguien, mira que fulanito va a que no sé qué. Ese tipo de historias te supuso una carga extra No, a la hora porque de... realmente yo con los alumnos de siglo no me comuniqué nunca a través de WhatsApp. Teníamos el chat interno de Moodle. Ujú. El WhatsApp es verdad que a nivel universitario los de los expertos sí que lo tienen por el hecho de que, oye, como están al mismo tiempo sacando las asignaturas de la universidad y Sí. ya están con una edad más adulta, con una formación ya pues superior, sí que se les da a lo mejor esa facilidad por el hecho de, oye, las horas de los expertos al final, tú sabes que éramos tú y yo nada más. Sí. Si pasaba cualquier imprevisto, tú te quedabas esperando por mí, yo me quedaba esperando por ti. Sí. Entonces, con los alumnos de siglo no pasa eso. Es verdad que mi teléfono personal con los alumnos de siglo no lo tiene nadie. Claro. Y tenemos el chat interno de Moodle, que sí es verdad que estábamos todo el rato con el chat de Moodle de, oye, pues sobre todo porque podía fallarme el internet, podía Lo que caerse fuera. la red, podía no ir Zoom ese día. Entonces, sí es verdad que tenía que estar como más pendiente. También es verdad que los correos, o sea, tengo bastantes más correos de esa época que del resto de... Claro. También entiendo que se prestaba más a eso, ¿no? A comunicarnos más de esa manera. Y es verdad que como no nos veíamos, había como una comunicación a través de medios telemáticos Más pues, fuerte, ¿no? más fuerte, sí, pero por el hecho de que es eso, no nos veíamos nunca en clase lo que es presencial, de que te vengan y te pregunten, oye, pues, ¿cuántas faltas tengo? O, oye, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, era un continuo contacto por mail, pero a mí me parece bien, o sea, no... Y los usos que los alumnos hacen, que lo tocamos un poco por encima antes, de la imagen de sus profesores en redes sociales, ¿dónde crees que hay que trazar esa línea entre soy tu profesor, pero tengo una vida privada? Mira, yo... tú y yo lo hablamos el año pasado. ¿No? Sí. No viene de nueva. Solo tengo una red social y ahora mismo y la tengo mega ultra privada, ¿no? Es algo que yo siempre recomiendo a los docentes cuando empiezan su función de docente, ¿no? Que se privaticen las redes por nada, no por nada, sino porque, oye, hay aspectos de tu vida privada que igual pues no quieres que tu alumno conozca, ni normal, ni yo de ellos, ¿no? Entonces, yo la línea la trazo es decir, nunca nadie tiene mi móvil personal y evidentemente nunca acepto a nadie en la única red social que tengo, pero ni durante el curso ni después. Es decir, no por eso mismo, porque a lo mejor termino el ciclo, pero a lo mejor dentro de 2 años te tengo de alumna del experto o de alumno del experto. Entonces, en ese sentido, yo es verdad que soy súper tajante, soy muy poco flexible, mira que soy flexible para un montón de cosas, pero para eso no. Cero contacto fuera de lo que es mundo alumna-docente. Me puedes mandar un correo, te puede pasar cualquier cosa, te puedo escuchar, podemos hacer una sesión más flexible y en vez de estar 1 hora, estar 1 hora y media. Pero tema ya personal, redes sociales, teléfono móvil, WhatsApp, comunicaciones, por así decirlo, informales, imposible. Vale. Imposible. Y es verdad que hay perfiles que tú dices, pues no habría problema, pero como al final tienes que tener como una única línea de conducta con todos porque al final son todos alumnos, pues yo ahí sí es verdad que no. Te digo, tengo todo privado, me han intentado mandar peticiones y yo siempre las he cancelado. Además lo he dicho, pero con naturalidad, ¿no? De decir, oye chicos, no es posible, ¿vale? No, pues vale, cuando termine el curso, tampoco. Es decir, no es posible, ¿sabes? Nos podemos llevar muy bien y yo les puedo coger muchísimo cariño, pero es una cosa que no es posible. Y ya está, y nunca he tenido ningún problema, la verdad. Vale, mandan otra pregunta, Monse TPS. ¿Qué cosas positivas han sacado de las clases telemáticas? Yo creo que es una buena pregunta para terminar la entrevista. Muy buena pregunta. ¿Qué has sacado tú de positivo de las clases telemáticas, Monse? A mí me pareció positivo el hecho de cuándo sucedieron, ¿no? Eso de que todos estuviéramos en casa, ese momento como en el que la gente se quejaba de que es verdad que había como un aislamiento mayor, un problema de contactos sociales mayor, de no podemos vernos, no podemos hablarnos, no podemos estar. Ese momento, yo sé que no es, están preguntando más de la teleformación en general, pero yo como cuando la viví fue en ese momento, ya te digo,
para mí fue súper positiva porque era como mi momento de hablar con gente del día, ¿no? Entonces, para mí fue súper positivo el hecho de notar pues, que los alumnos tenían también esas ganas de hablar entre ellos, de hablar conmigo, de que vieran que todos estábamos en la misma situación, un poco como de apoyo también. En general, yo te digo, me quedo con buenas sensaciones de la teleformación. Sí es verdad que la calidad es infinitamente para mí mejor en el presencial, por lo que te digo, por todo eso que es parte corporal o presencial que a través del ordenador no se ve. Pero bueno, no me parece que sea algo negativo, o sea, la teleformación. Si en defecto de la presencialidad, me parece una buena alternativa. ¿Y tú, Ana? ¿Qué saco en positivo De la teleformación. de la teleformación? Yo creo que a lo mejor hay tintes personales que me impiden dar una respuesta objetiva de la pregunta. Pero de verdad que voy a intentar ser lo más objetiva posible. De positivo saco que ha sido una metodología que nos ha permitido mantener una cierta estabilidad en lo que vino a ser los tiempos del confinamiento. De hecho, a día de hoy ha ayudado muchísimo el tema de la teleformación a tener una serie de cursos por diversas plataformas tipo Doméstica, Creana, etcétera, donde puedes acceder a una serie de conocimientos de manera online, revisada, y donde no tienes que salir de tu casa para recibir cierta información. Y creo que en realidad lo que ha sido, creo que es positivo, pero también hay que saber organizarse para recibir esa teleformación. Sí, yo también creo lo mismo. ¿Qué saco yo en positivo? Y terminamos. Yo saco en positivo la capacidad de poder gestionarte tú mismo, que es bueno y es malo, porque al final te dejan a tu libre albedrío y eso, el que no se sepa organizar muy bien, entiendo que se ha tenido que volver loco o loca. Pero en mi caso, el que me dieran cancha, el que me dijeran, oye, puedes hacer técnicamente lo que quieras o te puedes gestionar como tú quieras, no tienes un horario de clases, no tienes que estar pendiente de... A mí me ha venido muy bien pues, para poder estar más tranquila, para poder llevarlo mucho mejor. Así que por mi parte, y sobre todo ahora que sigo en teleformación, ha sido bastante... Yo prefiero la teleformación ahora, que no me veo asistiendo a clases otra vez. Chat, de verdad, qué locura. Gracias. Muchísimas gracias. Para los que están diciendo que esperan a la otra entrevista, nos vemos el 28 de noviembre. Ya iremos anunciando por nuestras redes sociales, que pueden ver en la biografía de Twitch. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter, ebooks y Spreaker y YouTube. Así que para los que no hayan podido llegar desde el principio, los que quieran volver a verla, ver alguna parte, va a estar en estas 3 plataformas, repito, YouTube, Spreaker y ebooks. En ebooks y Spreaker como formato podcast, y en YouTube estará igual que la ven aquí. Así que nada, muchísimas gracias. Monse, gracias mil. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el placer es nuestro, de verdad. Total. Y ya eso, nos iremos viendo por nuestras redes sociales. Esperamos que hayan disfrutado de este rucurrucu de educación. Y Ana, te toca. De darles a todos las gracias a este maravilloso chat que hemos tenido en la tarde de hoy. Si en el caso de que nos estés escuchando por diferido y no en directo, bueno, ya sabes que en Twitch estamos abiertas a preguntas que nos quieras hacer, y oye, así tienes una excusa para pasarte por algún directo de los nuestros. Monse, darte mil gracias por tu perspectiva, sabiduría y estas risas que nos acabamos de dar, porque a veces el podcast también es la excusa perfecta para conocer a gente maravillosa. Total. Pues bueno, Monse, si te quieres despedir. Nada, muchas gracias. Me alegro de que haya estado activo el chat. Y nada, animarles a los que han estado tan activos hoy, que estén activos igual el 28. Y nada, muchas gracias a ustedes por haberme invitado otra vez.
Pues bueno, chicos, los vemos en el 28 de noviembre con otro programa de Ruku Ruku Podcast y los queremos un montón. Besos enormes.